Listo. Listo. Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todos los que están con nosotros en este nuevo episodio del podcast del técnico. Para mí es un gran honor tener en esta oportunidad a Ricardo Enrique Gómez. Quizás unos lo conocen, otros no sé, pero ¿quién es él? Básicamente es un colega que repara impresoras y está también subiendo contenido a YouTube, madre mía, y el contenido es espectacular. Así que yo no les voy a decir que vayan ahorita a su canal, quédense viendo este video un momentico porque esto está recontra bueno. Lo que me impresiona es la calidad, es uno de los canales que mejor calidad ha tenido en internet de impresoras y ha sido para mí un honor total tenerle aquí en esta entrevista, en este podcast, donde vamos a conocer a Enrique Gómez un poco más de cerca, cómo trabaja, cómo es su flujo de trabajo, si este tema de la pandemia le ha ocasionado algún tipo de dificultad para avanzar o si le ha ido bien, pero cómo empezó el tema de las impresoras. Pero bueno, nada, Ricardo, bienvenido. Hola Wilson, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que estén mirando este video y también un saludo para tus suscriptores y de pronto para los míos también que de pronto estén en este video, que te sigan y me sigan a mí también. No sé si nos lo pueden colocar por ahí, ¿no? En la descripción del video que nos diga, yo los sigo a los dos, ¿no? Pero pues sí, aquí estamos asistiendo a nuestra cita, que gracias por invitarme a este reportaje, ¿no? A esta entrevista, y gracias también a Dios por tenernos aquí a los dos y que nos podamos conocer. Usted es una leyenda en cuestión de la reparación de las impresoras. Usted es, pues yo creería, ¿no? Que es como el papá de los pollitos, como usualmente a veces decimos, porque yo creo que todos hemos mirado sus videos y hemos aprendido de ahí, lógicamente. En este mundo de todos estos videos que hay por ahí por YouTube, Facebook y todas partes, de todos sacamos cositas y vamos aprendiendo y nos vamos colaborando. Y en una ocasión, lógicamente, que yo miré sus videos y de por ahí también fui aprendiendo y fuimos encaminándonos. Y listo, y ya estamos aquí y un honor también, claro, que usted me haya invitado. No pensé que iba a pasar esto alguna vez en mi vida, que usted me iba a hablar, que me iba a ubicar Claro. y pasó y aquí estamos. Entonces, eh, eh, estamos listos pues para lo que usted me diga, qué vamos a hacer, Sí, a ver. claro. Y fíjate, Enrique, hay una frase que me gusta mucho que está en internet. Dice, no trates de tú hacer el ruido, trate de que el trabajo haga el ruido por ti, las buenas acciones haga el ruido por ti. Y en mi caso, a mí me gusta ver otros canales en YouTube de impresoras y en algún punto me topé con el tuyo. Hay canales de impresoras que no dicen las cosas correctas, no dicen las cosas como es. Ujú. Me refiero a cómo es, no es, no es a que se oculta información, porque eso creo que es normal, sino que básicamente, en pocas palabras, es que, como te digo, dicen una parte técnica, supuestamente técnica, pero que técnicamente no está bien, ¿ves? Yo no soy de los que limpia el cabezal con la inyectadora o la jeringa con el cabezal dentro de la impresora. No lo hago. Pero me acuerdo una vez que estuve viendo un video que el man decía que los orificios del cabezal, que es por donde el cabezal tiene los inyectores, ¿no? Los Ujú. pincitos donde introduce el damper o el cartucho. Entonces, cuando introduce el cartucho allí, a los lados hay unos huequitos. Y él decía, si cae tinta allí o líquido, se quema el cabezal. Mm, Y yo decía, madre mía, pero ¿cómo vas a decir eso? Eso es mentira, eso claro, es falso. Eso es falso. Sin embargo, tenía muchísimas vistas y yo tampoco me puse a estar escribiendo un mensaje allí en los comentarios. claro. Por cierto, como dice Enrique, si están viendo este video, ustedes son seguidores de Enrique, de Ricardo Enríquez, Enrique, Wilson. Enríquez, sí, Ah, seguidores de Ricardo. Lo que pasa es que tengo un amigo que se llama Enrique. Madre sí. mía. Sí, entonces, si son seguidores de Ricardo, vayan, suscríbanse a su canal, dejen también aquí si lo conocen
Y si son seguidores de Ricardo y no han conocido mi canal, pues me presento. Mi nombre es Wilson del canal Realza Recargas. Y sí, es verdad, en cierta parte, dijeran los mexicanos, no es que se escucha así como que, mamadísimo y tal, no sé qué, no, sino que yo recuerdo que cuando yo empecé por ahí hace 9 años, cuando subí mi primer video, no había, Ricardo, muchos videos de impresoras en el internet. Y yo fui como si fuera uno de los primeros, ¿viste? A raíz de eso, me, me acaba de surgir una pregunta, madre mía, que te la voy a preguntar a ti, que me la hicieron hace unos días en un podcast que grabé, ¿ve? Entonces, y yo sé que quiero saber tu opinión, A ver, pero ya la anoté aquí, que bueno, no bueno, la tenía. dale Entonces, pues. este, pero dediqué mi canal solamente a impresoras, nada más a impresoras. Sí, No quise, por ejemplo, tu canal está dedicado a impresoras y también laptops y hacer review y está chévere, pero en el caso de mi impresora, de mi canal, lo he dejado solamente impresoras porque quiero que sea el canal de internet de impresoras, sí. ¿ves? Y bueno, la historia aquí detrás de eso es espectacular, pero Enrique, cuéntanos, ¿de dónde eres? Ricardo, ¿de dónde Eh, eres? pues primero que todo, mi país es Colombia. Vivo en el departamento de Nariño y dentro del departamento de Nariño vivo en una ciudad o pueblo, se podría decir, es un pueblo grandecito que se llama La Unión. Ok, Normalmente a nosotros nos dicen venteños porque hace mucho tiempo aquí se llamó La Venta, entonces por eso nos dicen venteños. Aquí cerquita, más o menos a unas 2 horas, queda la ciudad de Pasto, que es ahí donde yo residí mucho tiempo, o sea, yo soy de acá de La Unión. Nací ok, acá, me crecí, estudié el colegio aquí y ya me tocó de salir a la ciudad ya por cuestiones de que ya no fuimos de acá y allá hice mis estudios. También le comento pues que primero estudié, me gustaba mucho desde peladito, desde pequeñito, peladito me refiero a cuando era niño, sí, sí, sí. eh, me gustaba mucho lo de la electricidad. La verdad, yo hacía las conexiones de electricidad en mi casa, me subía al soberado, colocaba mis tomacorrientes, mis apagadores, todas las cositas. Y te dio tu toque de corriente, ¿no? Sí, claro, pues yo creo que a todos A todos, que no, sí. sí, eso no falta, ¿no? Y entonces a mí siempre me ha gustado eso, desarmar esas cositas. Entonces, incluso cuando estuve en el colegio, la materia de informática me gustaba mucho. Tanto que yo iba por las tardes, como quien dice, los demás me decían a perder el tiempo, porque a Ok. nadie como que le gustaba, pero a mí sí. Y yo incluso iba ya sea a redactar un documento, solamente como por verme enfrente de un computador. La verdad, no sé qué sería que me pasaba en ese tiempo, pero me gustaba estar al lado de esa parte de la tecnología. Termino mi estudio en el colegio, viajo a la ciudad de Pasto, allá es donde yo me pongo a estudiar electrónica, entonces terminé mi técnico en electrónica y me dedicaba a reparar televisores, equipos de sonido, planchas, bueno, todo lo que tenga que ver con la electrónica y con la electricidad domiciliaria también. Y mientras estudio esta electrónica, fue un instituto que lo abrieron, un instituto técnico excelente, donde nos encontramos con unos docentes excelentes y nos daban clases de inglés, nos daban clases de eléctrica, también la electrónica, que había un ingeniero en electrónica y había la materia de sistemas del ingeniero de sistemas. Y es ahí donde pasó algo que fue lo que cambió mi vida. Yo estaba estudiando la electrónica y a mí me acuerdo que en la materia de sistemas me tocó de hacer una exposición y ahí es donde el ingeniero me dice, usted haga la exposición de virus, antivirus, espías, antiespías y todas esas cosas. Yo tenía un local de internet y ahí medio hacía cualquier cosita, pero ahí es donde yo me hago esa presentación y me llamó tanto la atención eso de los virus, los antivirus, que los espías, que, o sea, eso fue como, como lo que empezó en mí a surgir por dónde era que yo tenía que ir. Y listo, hice mi exposición y me enteré, o sea, encontraba algo que no sabía y pum, por ahí me iba. Y me iba empapando, empapando, tanto que yo llegué a hacer la presentación
y todo excelente, o sea, bienísimo. Termina el técnico en electrónica y ahí es donde a mí me gustaría, dije, no, pues yo tenía el local de internet que era a medias con un amigo que se llamaba Manuel. Él fue el que me dio trabajo ahí, incluso antes de que montaran lo del internet. Yo solamente vendía minutos, a 200 pesos colombianos, se puede Pero decir. minutos con el telefonito que alquilabas, ¿no? Sí, sí, ajá. Acá Sí. se vendían los Ah, minutos y yo claro, yo tenía, me acuerdo. ahí estaba, imagínense, yo estaba en un localcito ahí, solamente vendiendo minutos, que incluso cuando llegaba mi amigo, que era el jefe, me decía, bueno, ¿y cuánto nos hicimos? Tal. Y yo la verdad trabajaba ahí por nada, sino que él después dijo, no, yo le voy a meter computadores, listo, hágale. Y él le metió computadores y es ahí donde yo empiezo, me metí a estudiar. Y ahí es donde yo también empiezo a meterme en la universidad y dije, no, lo mío es los sistemas entonces. Y estudió la ingeniería de sistemas. Me tocó durísimo, 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 porque mientras estudiaba también tenía que pagarle a alguien para que me atienda el local por la noche. Fue durísimo, unos horarios extremos, pero gracias a Dios me fue bien. Sin embargo, yo también seguía estudiando en el local cosas que yo quería saber, pero que no me las estaban enseñando. Por tanto, yo iba muy adelantado. O sea, yo ya sabía cosas que los demás amigos, compañeros no sabían. Sí, y en ese punto que tú estabas dejando los estudios y estás hablando del local, hubo personas que te dijeron, no te dediques al local, ve a una empresa, mete tu currículum, que tú conoces bastante, no empieces tu negocio, que eso no da, no sé qué. ¿Hubo personas que te dijeron ese tipo de cosas? Em, sí, no, o sea, es que yo de igual manera seguía trabajando en el local que le comento. Y incluso ese local lo terminaron. Y hubo una persona por ahí que me dijo, ve, yo voy a abrir una salita de internet, tal, para que vamos. Y yo, listo, hagámosle. Pero ese jefecito sí me salió como muy prepotente y todo eso y me quería colocar como a hacer otras cosas, los horarios muy extensivos. Entonces dijo, no, es que yo te voy a pagar tanto, que yo no sé qué. Y le dije, y no, yo estaba intranquilo, la verdad, ahí en ese trabajo. Entonces me devolví para mi casa y por allá nomás me quedé. Pero sí seguía haciendo uno que otro trabajito y mire que las cosas fueron pasando, Dios me las puso ahí, completicas. Claro, Eh, o sea, en ese tiempo cuando yo recién estaba aprendiendo las cosas de los computadores y estaba estudiando, nunca me llegó un trabajo que fuera difícil, digámoslo así, que fuera muy avanzado. Siempre me mandó Dios trabajitos que yo pudiera hacerlos en el momento. Conforme iba avanzando, iba estudiando, llegaban trabajitos más complicados, yo iba atendiendo más, iba aprendiendo más y así. Entonces en esa parte siempre me fue como bien. Y ya, yo terminé los estudios, llegó un tiempo en de que la verdad no estaba haciendo nada en Pasto, en la ciudad, como les comento. Tenía uno que otro cliente por ahí, poquitos, a veces no habían, allá un poquito dura la competencia. Y en últimas es cuando yo ya decido coger otro rumbo y venirme nuevamente acá donde vivo, La Unión. Vengo a hacer unas reparaciones, poquitas, de computadores y me he ido otra vez para Pasto, lógicamente, porque acá yo no tenía dónde quedarme todavía. Mi casa estaba en Pasto, entonces es cuando las personas que yo les presto el servicio me dicen, ve, ¿cuándo usted viene? Porque acá tenemos otras personas que les gustó el trabajo y para que les colabore. sí. Y yo, pues, si tiene por ahí unas 4 o 5 personas, yo voy. Y listo, entonces las conseguían, vea que por acá hay una persona y me venía yo. Ya, trabajaba con ellos, me demoraba, digamos, una semana y otra vez me iba para Pasto. Y entonces la gente me empezó a seguir llamando. Llamaba, cada vez había más trabajo, más trabajo, más trabajo. En Pastos o donde estabas, o donde llevaste los equipos? Yo vivía en Pasto y venía a trabajar aquí a La Unión. Ah, ya. Entonces venía, como le digo, una semanita y me devolvía para mi casa que estaba en Pasto. Y mientras estaba allá, me llamaban, vea que ya hay unos trabajitos que para que venga. Y yo venía. Y así. Y hasta el último ya me empecé a quedar más tiempo, un mes, pues 2 meses. Claro. Y así, ¿Ya después ya no. para ese tiempo eras soltero o ya tenías tu pareja? No, para ese tiempo era soltero, o sea, tenía otra pareja allá en Pasto y ya cuando me vine para acá fue que ya empezaron a pasar cosas de que ya no y pues Claro. ya quedé solo y después ya conseguí una nueva pareja acá en La Unión y ahí es con la actual que estoy
Pasó claro, mucho tiempo y ella también ha estado ahí apoyándome, ha estado conmigo acompañándome en las decisiones, en todas las cosas. claro. Y eso, y que he cambiado una que otra vez de casas y por aquí ya, ahora estoy como más organizado, se podría decir. Sí, ¿y en qué punto tú te diste cuenta que también podías reparar impresoras? Porque empezaste con computadoras, pero, y dijiste que, bueno, que al principio se te hizo como un poco fácil, porque creo que también eso me pasó con el tema de impresoras, que como las impresoras se me hicieron fáciles y las computadoras Ujú. no. Yo digo, nada, agarré un amor por las impresoras espectacular. Pero, y en el caso tuyo, ¿en qué punto te diste cuenta, bueno, también puedo agarrar impresoras y puedo agarrar esto como parte de mi trabajo, ¿no? Pues primero que todo, cuando yo trabajaba en Pasto, con la salita de internet que le digo, teníamos una impresora, una Hewlett Packard de, ay, no me acuerdo bien, era una Hewlett Packard que era de las redonditas, pequeñas, que era con cartucho, que manejaba el cartucho 21 y 22. Y pues nosotros mismos nos encargábamos de recargarla. Entonces, eso se podría decir como que es el punto inicial para saber algo de impresoras. Y que esos cartuchos eran poderosos, ¿no? Claro, uf, y le cabían hartísimo, de Sí, hartísima sí, sí, tinta. sí. No es como los de ahorita que son de 3 mililitros nomás. En No, ese tiempo le cabían hasta 9 mililitros y otros hasta hasta 9. 12. Era hartísimo y claro, imprimíamos bastante, bastante. En una ocasión me llevaron una impresora que se les había roto el encoder que va atrás de los cabezales de Ok, los cartuchos sí. y la impresora pegaba duro, pues, ¿no? Yo a ver qué es lo que pasa con esta. No sabía nada. Dije, a Ajá. esta impresora le hace falta ese coso, dije. Y ya cuando lo miré por ahí que estaba hecho pedazos, entonces dije, yo creo que es ese. Y tal, y me fui a una tienda y le dije, necesito la cintica esa, como gris en Sí, ese sí, tiempo, ahorita pues ya le decimos encoder, ¿no? claro. La cintica gris, entonces está, la conseguí y tal, vine, la coloqué y quedó. Entonces dije, bueno, ya la arreglé, se podría decir, se la entregué Claro. al cliente y ya, listo. Entonces, y como también las impresoras han ido de la mano de los sistemas, o sea, usted tiene un computador y necesitas imprimir, entonces van de la mano. O sea, si sabes de computadores, deberías saber de impresoras. Algo así me pasaba a mí, no sé a otras personas. Entonces fue pasando el tiempo y lógicamente que la gente cree que uno sabe de todo. O sea, Sí. sí me entiendes? O sea, creen que uno puede de todo. Incluso a Que uno le creen dicen, que, "Uy, bueno, sí, que es usted, todopoderoso en sí, los sí, sí, temas. te dicen, vea, es que usted que hackeeme estas cuentas, me dice, hackeeme este, yo no sé ¿sí me entiende? Sí, Entonces, sí. creen que uno se las sabe todas. Y bueno, al saber unas cosas se puede, ¿no? Pero también hay otras que no se puede hacerlas por privacidad y esas cosas. Y hay otras personas que hacen por hacer las cosas mal, digámoslo así. Entonces, las impresoras siempre han ido de la mano, ¿no? Con los computadores. Y de igual Ujú. manera, lógicamente, llevan impresoras. Ahí es donde nos ayudamos, pues lógicamente de las redes sociales, de YouTube, pues en este caso, de sus videos, en ese caso también, lógicamente que yo miré Claro, muchos de porque sus videos, usted es el esos videos, pionero. claro, mis videos son viejos, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que si usted hace unas búsquedas ahí en YouTube de lo que sea, lo primero que le aparece es de realza recargas. Eso Sí, es sí. así. Entonces, lógicamente que yo sí hace muchos años mira, me acompañé de sus videos para poder reparar y entender las cosas. Y es en el momento donde, claro, empieza a surgir, empieza uno ya a echarle cabeza a las cosas, engranes Claro. dañados, sueltos, ya otras personas les meten las manos a las impresoras, dañan, entonces uno pilla esas partes. Y es así como uno va aprendiendo y ya a desarmar y mirar por dónde desarmar para volver a armar, porque si no, Ujú. pues la dejamos desarmada y ya no la podemos desarmar. Sí, sí, eso pasa y también eso que tú estás diciendo, que tú veías mis videos, en algún punto yo he visto videos también de otros colegas, pero yo decía, madre mía, pero ¿por qué no hay videos que muestren cómo hacerlo de forma correcta? Y la cámara se mueve y la Sí, cámara brinca por allá y pasan de escena a otra. Claro, yo recuerdo que cuando mis primeros videos, pues, es un desastre. Pero y sin los míos embargo, también. claro, yo recuerdo que, pero sin embargo, la camarita hacía lo suyo
y yo no le prestaba atención a la edición, no le prestaba atención a las manos sucias, no le prestaba atención como si fuera a, a que si se escuchaba el ruido de fondo, que si el fondo se veía un montón de cables, pero ya que tú estás tocando el tema de ver otros canales, a mí sí me pasó que he visto también tus videos, pero en temas de, como si fuera, no de ver cómo puedo hacerlo, bueno, sí, en el tema de la serie L, 3150, 3110, yo digo, quiero grabar algunos videos de estas impresoras, pero quiero ver en internet qué hay de contenido de eso. Y resulta que te encuentro y madre mía, qué contenido tan espectacular a toda nuestra audiencia que está viendo ahorita en Realza Recargas, que sabemos que esta es una audiencia de impresoras. Vayan al canal de Ricardo Enríquez Gómez, así pongan en el canal Ricardo Enríquez Gómez y van a ver la calidad de sus videos. Ahorita acabas de subir un video acerca de cómo imprimir a doble cara, que estuve viendo, y cómo hace Ricardo, montaste tu negocio allí en La Unión, ¿no? Sí. Montaste tu negocio y empezaste solo en ese negocio o fuiste empezando solo y ya tienes empleados y todo ese tema. No, pues primero que todo, hablando un poquito de mi vida personal, se podría decir, cuando yo llego acá, llego donde un amigo que me dio la mano, que si mira este video, él se llama Andrés Francisco Enríquez, él es un amigo que me da la mano y me dice, no, te puedes quedar en mi casa, y yo me quedo donde él y asisto en mi trabajo a muchas personas y lo hago, listo. Después me dan otra posada en otra parte, donde otro amigo que también no sé si le parezca que los mencione, ¿no? Yo No, sé, dale, menciónalo, no hay problema. él Salúdalo si quieres. sí, claro, él se llama Giovanni Moreno, en este momento él vive en el Ecuador, también un amigo que me dio la mano con su mamá, me tuvieron ahí en su casa y me dieron su posada mientras yo podía hacer trabajos, yo en ese tiempo ni siquiera tenía mi computador personal, yo le pedí a Giovanni que me preste su computador para yo poder hacer uno Imagínate. que otro trabajo y él me prestaba y algo otras cosas yo las hacía a domicilio, pero siempre tenía como mi herramientica, digámoslo así, en ese tiempo mi memoria USB, digamos, de unas 32, 64 gigas, que en ese tiempo era bastante. Yo le hablo más o menos hace unos 7 años de la fecha de Sí, hoy. Entonces, claro, tener una memorita de esas era como fuerte, ¿sí? No, claro. entonces, con esa yo camellaba, trabajaba y todo, y después desde ahí ya me arrendan una habitación y ahí es donde yo me ubico. Yo dormía en una colchoneta en el suelo, no tenía nada más y doña Rita, que era la mamá, ella me prestó una mesita y yo ahí trabajaba, o sea, y una sillita, lógicamente, ¿no? Ahí sentada y me trabajaba, hacía 2 domicilios y ahí en el suelo yo dormía, en una colchoneta. Mm. Y ya es el momento cuando, sí, me está empezando a ir bien y todo eso, me cambio de lugar y donde llego después, allá me prestan ya una cama y compro mi colchón ya, Ujú. una cobija que le compré a doña Rita, que era donde yo me quedaba antes, entonces se la Sí, compré a ella y la mesa como era de ella, entonces ya no me lo pude llevar y un amigo por ahí me regaló una mesa de esas, acá hay cerveza póker, acá hay una cerveza que se llama así y póker. era una mesita que decía eso y me la llevé para la casa y me prestaron una silla y así empecé. Después compré yo tenía mi ropita ahí en la maleta nomás, nada más yo no tenía. Después ya compré mi closet, después compré un armario, ahí es donde yo tenía ya cuestiones. Yo no tenía casi nada, la verdad. De ahí me paso a otra casa también a arrendar, y es allá donde ya compro mi propia cama. Por Y fin. sí, ya por fin, ajá, compré mi cama y ya eso es donde una profesora que se llama Hermilda, también me dio la mano, muy amable, todos los de esa casa ahí me abrieron las puertas y ya pues también compré mi cama, mi colchón, ya mi armario, todo eso, ya me pude reubicar un poquito mejor. Todavía yo seguía trabajando con la gente, no pensaba nada de lo de YouTube. Y después de ahí me vuelvo a cambiar a otro lado y en el otro lado es donde yo ya, ya tenía mi cama, bueno, mis closets, ya compré un escritorio que era donde yo ya me ubicaba, ya compré mi televisor pues grande,
porque tenía otro que era un monitor, que yo ahí miraba televisión y también reparaba equipos. Entonces, cuando reparaba no podía ver televisión. Y si no, pues me tocaba ver televisión y no reparar. Entonces, Claro, allá fue cuando ya me compré el televisor. Y bueno, listo. Y ahí es cuando ya, primero que todo, pues mi hijo nace. eh, Él en este momento tiene 5 años. Ahí es cuando nace mi hijo y ya decido organizarme ya con mi esposa. Y ahí es donde yo ya me cambio de lugar, ya no una habitación, sino un apartamento ya, como casa, pero no sé cómo lo entienda de pronto por allá sí, en su así. país. Un apartamento Ajá, solamente es una casa, pero una parte nomás. claro, Entonces ahí es donde yo ya me organizo un poquito mejor, ya empiezo a comprar cositas para el local. Y es ahí donde ya, ahí en esa casa es donde empieza lo de YouTube ya. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? De que, bueno, yo decía, ¿y esto qué tal será? ¿Será que es rentable? Hay mucha gente que se ha vuelto rica, hay mucha gente sí, que tiene mucho dinero. ¿Qué será que pasa con eso? Yo decía, ¿no? Entonces ya listo, mirando un poquito de YouTube, de qué se trata. Bueno, que tocaba conseguir los 1000 suscriptores y yo creo que las claro, 4000 horas, no recuerdo bien, 4000 o diez sí, mil cuatro horas, por mil. ahí, 4000 horas, ¿no? Entonces yo digo, pues, ¿cómo era eso? Pues empecemos a grabar un poquito de lo que sé y lo hago y en ese tiempo me acuerdo que ya me había vuelto casi, por decirlo, experto, porque nadie somos expertos, nadie no las sabemos todas, pero lo hacía muy bien el trabajo de hacer mantenimientos a las impresoras. Las desarmaba totalmente. Yo no sé si usted miró ese video, donde yo Sí, desarmo totalmente una L210, o sea, ya casi no quedaba nada, y lavo todo eso tal, y todo eso lo grabé. En ese tiempo yo tenía un celular, un Huawei, ay, no recuerdo bien, pero era básico. Y sin embargo grabé el videíto ahí, me compré un trípode como por 80.000 pesos colombianos, equivale más o menos a unos $18 por ahí. sí, más o menos. Y con ese yo grababa, porque lógicamente subí mis videos a mano alzada y no faltó el que me No, llamara la claro. atención. Que eso No, se mueve, que no eso sé se qué. mueve, que yo no sé qué cosa así. Entonces dije, no, me va a tocar el trípode. Listo, ya, lo compré el trípode. Porque el canal le cuento que lo ha construido es la gente, sobre todo con los Claro, comentarios. Entonces, gracias a ellos yo he ido a tratar de mejorando y darle lo que ellos necesitan, lo que ellos han pedido. Y todavía estoy dispuesto a eso. Entonces, eso es lo que ellos me decían, ¿no? Que se movía mucho, que yo no sé qué. Entonces, he comprado el trípode y con eso me ayudé un poco. Y hice el mantenimiento de la L210. Me tocó hacerlo en 3 partes en ese tiempo porque solamente nos dejaban subir como 20 minutos, algo así. Yo no sabía que tocaba suscribirse y bueno, tanta cosa. A YouTube, ¿no? O sea, formar una cuenta como más formal o algo así, ¿no? No me acuerdo bien. claro. Entonces he subido esos 3 videos y no, o sea, eso es complicado empezar, ¿no? Yo iba a mirar los suscriptores y era un hito al día, 2 hitos al día y después ya Ahorita, subí. ¿cuánto estás ganando al día ahorita de eh, suscriptor? yo creo que tengo un promedio de 70 suscriptores diarios. Vale, Y pues sí, claro, uno mira y dice, y ahorita a uno no se le hace extraño, ¿no? O sea, claro, 70, bueno, ya subieron 70, el otro día a 70, bueno, y ya, y siguen subiendo, pues, ¿no? Y entonces, después me hago un mantenimiento de la T50, también, no, perdón, de una L805 que en gran parte se parece a la R290, T50, sí, L800, que son parecidas. sí. Entonces le hago ese mantenimiento a esa impresora y también lo grabo y ese video pegó duro, pegó fuerte y empecé a subir cositas así, pero lo que usted dice, pues, o sea, con un celular y con el trípode ahí, pues, ¿no? Y es ahí donde yo, pues, miro otros videos por otros lados, no precisamente de impresoras, sino, digamos, de celulares y cosas así. Y entonces yo me doy cuenta que hay unos celulares que como que tienen un movimiento como más chévere, como más movido. Y Más fluido, ¿no? estos videos que es que tienen, yo decía. Entonces ahí es donde me entero de que existen los 60 fotogramas por segundo. Exacto, los Sí, 60 entonces fotogramas. yo digo, yo quiero hacer esos videos, dije yo. Me gustan Ujú. esos videos, yo quiero hacerlos así. Y Pues es como entonces, que más fluido, ¿no? sí, ajá, entonces yo digo, yo quiero hacer esos videos así, bacanos y todo.
Y entonces es cuando digo, voy a cambiar de celular y me voy a comprar uno que grabe a 60 fotogramas por segundo. Y me he Ujú. conseguido un celular. Bueno, no recuerdo, era un Huawei también, pero no recuerdo la referencia. Y ya lo compro y listo. Y empiezo yo a grabar mi video en 60 fotogramas por segundo y me acuerdo tanto que yo creo que era el review, la inicialización de la L3110 y lo hago. Yo no sé si fue ese que tú grabaste. Yo estuve viendo uno de tus videos que me gustó mucho, que fue grabado en una mesa que de fondo era una reja. Sí, ajá, sí. Pero yo dije, él lo está grabando con un teléfono y ¿sabes cómo me di cuenta? Porque cuando estás grabando el escáner, se ve, refleja en el escáner el teléfono. Ah, Yo, ya. mira, está usando el teléfono y creo que es más cómodo. Pero ese fue uno de los que también grabaste el 60, ¿no? Sí, hubo uno que grabé en 60 fotogramas por segundo, pero sí cometí un error ahí, la verdad, porque lo grabé así y como ahí en esa parte donde yo estaba era como muy oscuro, no tenía una buena Ujú. iluminación, no tenía ni idea de lo que era de iluminación, manejarla en cuestión de grabar un video para más calidad. Y lógicamente que ese video salió como, y ahora lo he mirado y salió con mucho ruido y no me Sí, gustó cómo no. mucho, no me gustó mucho. Y dije, no, yo, yo la embarré, dije, yo la embarré ahí haciendo ese video así. Y bueno, listo, pues, quedó así, ya que dije, bueno, listo. Entonces dije, bueno, y lo otro que también me dio problema fue porque como grabé 60 fotogramas por segundo y en Full HD, en el momento de ir a editarlo, tenía un computador portátil, era en un N4110 y tenía procesador Intel, era un Core i5 de la segunda generación, tenía como 8 gigas de RAM en ese tiempo y bueno, y disco duro en ese tiempo. Y el equipo no pudo jalar esos 60 fotogramas por segundo, medio se me Oh, colgaba. Entonces yo dije, no, este equipo no va a poder con eso, dije yo. Entonces no. no, si volvamos a lo que estábamos, a los 30 fotogramas por Sí, segundo y con el celular y dele. Y ahí es donde yo seguí así. Después, ahí es precisamente donde a mí me notifican que yo ya había completado los 1000 suscriptores, lógicamente que después de un tiempo. Es ahí donde yo me cambio de casa y vivo donde estoy en este momento. Y es ahí ok. donde me dicen, ve, tienes que clarificar, afirmar tu dirección para que te llegue un código para poder monetizar, ¿sí? Claro, el PIN. Ajá, el PIN y listo, yo coloco que ya los datos para que me llegue el PIN. Y pasan 3 meses y ese PIN no llega. Que no, que la dirección no la daba. Después volví a colocar la de antes, la que estaba antes, a ver si allá, porque allá me llegó una de Google, de una empresa que yo también la tengo conformada ahí en una cuenta de Google de negocios, y es allá donde sí me llegó el código. Entonces dije, voy a colocar allá, y no me llegó tampoco. Hablé con el señor del correo de aquí, que él también me Ajá. conoce, y le dije, oiga, don Segundo es él. Le digo, don Segundo, ¿será que yo le puedo hacer llegar una cartica a su casa y usted me la trae? Claro, me dijo, listo. Entonces yo vine y coloqué la dirección de él. Y le cuento que pasaron los 3 meses y no llegó. Tampoco, No, no perro. llegó. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Y entonces ahí ya me empezaron a mandar un mensaje que si yo no colocaba eso, que entonces ya, o sea, me iban a suspender o algo así. Y entonces ahí Exacto. daban otra opción que era enviar una fotocopia de mi cédula y con la firma y todo. Y yo dije, uy, ¿será que yo hago eso? Porque usted sabe que de pronto a uno lo pueden hacer uno que Claro, otro contrato por otro lado con las fotocopias de la cédula y firmas. claro, claro. Y dije, pero bueno, YouTube es una plataforma que a mucha gente, o sea, hay mucha gente que trabaja con eso y yo creo que de Una pronto plataforma no. seria, ¿no? Sí, sí. Entonces yo dije, lo voy a hacer. Y ya, mandé la fotocopia de la cédula, una firma, como que era en blanco, que tocaba enviar, y ya, y envío eso. Y cuando ya, como a los 4 días, ya me dicen, listo, ya Uy. hemos confirmado tu cuenta y todo eso. Y yo, ah, bueno, listo, ya. Y Pero entonces los ahí, pines nunca te llegaron. nunca me llegaron. ¿En No sé qué serio? pasó. Incluso mire que, por ejemplo, donde yo vivo, aquí la calle es la número 23. Usted va a ver las otras casas y dicen calle 23, calle 23. Pero si usted la busca en Google Maps,
ahí dice calle 22. En Google Maps no existe la calle 23. Yo creería que es por Mm, eso que de pronto el sistema no agarró esa dirección no, y pero por eso ya no llegó, hay, o no sé, ¿no? pero no sé, raro, porque en el caso mío, cuando estuve en Perú, yo estaba en Venezuela y moneticé en Venezuela el canal, pero lo hice a través de una network, no fue directamente con YouTube, porque YouTube no tiene el plan de monetización habilitado para Venezuela. Entonces lo hice con una network, que son empresas que te ayudan a tercerizar la monetización Mm, con YouTube. Entonces ellos se quedan con un porcentaje y después te depositan a PayPal. Cuando llego a Perú, me doy cuenta que puedo monetizar directamente con YouTube. mm, Y en ese caso yo solicité mi PIN. Pero fíjate que también me tardó 2 meses, mm, pero yo lo volví a pedir a la misma dirección. Yo revisé bien, revisé aquí el recibo de luz y lo solicité a la misma dirección. Resulta que donde vivía, la calle se llamaba, eh, por decir, la calle se llamaba Arequipa, ¿ves? mm. Aquí le dicen a las calles Girón, Girón Arequipa. Entonces, pero aquí hay una provincia, una ciudad, un Sí, estado que se llama Arequipa. ajá, Y eso lo mandaron fue para allá, porque el cartero, como está haciendo tantas cosas, leyó Arequipa y pum, lo mandó para Arequipa. claro. Y cuando yo solicito el segundo PIN, me llegan los dos, tanto el primero como el segundo. Y el primero sí tenía Mm, escrito a mano Girón Arequipa. Como que, oye, mira, es Girón, mm. no el estado. Pero sí, y para mí fue una emoción. ¿Tú qué sentiste cuando llegó tu PIN? Como le comento, pues no llegó el PIN. Ah, Solamente, sí, pero cuando te habilitaron la monetización. no, claro, yo dije, o sea, ya dije, ¿no? Pero bueno, ¿qué viene ahora? Claro. Entonces ya yo miraba que los valores subían ahí en YouTube Studio, subían los valores, pero no miraba el dinero, o sea, ¿dónde está? Exacto, Y exacto. entonces yo dije, bueno, y ya sí, o sea, sí, ya miré que había publicidad en mis videos, pero pues entonces, ¿dónde está el pago? ¿Sí? Ujú. Y entonces eh, ya me pongo a averiguar y me dicen, no, es que toca de pasar un umbral, primero que todo, que son los $200, y lo otro es Ujú. que toca de vincular la cuenta bancaria. Es de Entonces, AdSense. entonces es también eso, la cuenta, esa cuenta. Y es de ahí donde yo ya me pongo a averiguar sobre los códigos del banco, internacionales y todas esas cosas. Y listo, Ujú. yo coloco ahí mi cuenta bancaria. Y lo bueno fue que como ya me habían monetizado hace mucho tiempo, Ok. entonces eso me llegó Acumulado, ¿no? acumulado, claro. Y no, y la verdad que el primer pago me sorprendió. Claro. Claro, o sea, me llegó ese pago y dije, ¿y tanto? Dije yo, eso está muy Sí, bien, dije. Pero entonces cuando me llegó eso, yo dije, bueno, esto es acumulado, dije. exacto. Entonces dije, esto es acumulado. ¿Será rentable mensualmente con el sacrificio que estaba haciendo? Porque hay que entender también y decirles a los suscriptores, a toda la gente en general, que esto no es cualquier cosa. O sea, tú no No, subes un video y ya te pagan, no, así tan fácil no es. Por ejemplo, en mi caso, yo vivía en una calle que era nacional, donde pasaban camiones, carros a toda hora. Y le cuento que en ese tiempo a mí me tocaba para grabar un video, levantarme a las 4 de la mañana. uy, hermano. Organizaba todo, tal, y empezar a grabar. Pasaba un carro calladito, Y esperar eso que molesta pase. en la edición. Claro, es que esa es una de las cosas que no le gustaba a la gente y a mí tampoco, lógicamente. Entonces, siempre hubieron bastantes sacrificios o sea, esa madrugada y a veces ya le cogía el día a uno. Llegaban las 7 de la mañana y no, ahí ya no se podía. Ya eso Claro. pasaban carros a toda hora y no se podía. Ujú. Y, y entonces yo decía, ¿será que tantos sacrificios sí vale la pena? Entonces ya, bueno, esperé el otro mes y llegó un pago más o menos bueno. Y dije, pues de pronto aguanta, está bien. Y entonces Claro. ahí es donde yo decido y digo, no, voy a empezar a seguir subiendo contenido, uno que otro, cuando tenga tiempo. En ese tiempo era cuando, por ejemplo, mi mujer no creía en mí, se podría decir, en lo que yo Sí, estaba sí. haciendo, porque entonces ella me miraba que yo madrugaba y me ponía a grabar videos y después
a editar lo que poquito que sabía, me dio a Es cortar unas cositas. su señora es la que está actualmente contigo, ¿no? Sí, 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 yo creo que ella quizás esté escuchando esto, pero no era la única. Para ese tiempo mi esposa también estaba que no creía. Me decía que para qué yo voy a estar haciendo eso, que para qué voy a estar sí, grabando videos, que para qué eso es perder de tiempo. ajá, Si supieras que ahora ella también graba videos para YouTube, ¿viste? pues eso. Y no, y sí, y ella me decía, ay, usted, porque en ese tiempo era cuando yo, la verdad, tenía demasiado trabajo. Y entonces ella me dice, ay, pero es que usted está ocupado con su trabajo y se pone a hacer eso. Yo le dije, pero es que, o sea, yo no sabía qué decirle al principio, porque tampoco sabía que si era bueno o era malo. Pero entonces, pues igual sacaba mi tiempo, lo hacía. Tenía, como le digo, hace unos 6 años más o menos. A ver, no, hace unos 4 años más o menos. Entonces yo en ese tiempo se puede decir que aguantaba las despertadas, las trasnochadas y estaba más joven, se puede decir, ¿no? Y entonces yo lo hacía y cuando ya empezó a llegar los pagos, entonces le digo, vea, me pagaron esto. Así, Ajá, aquí, aquí. ajá, Entonces ahí sí, como que, ajá, sí, ahí sí, ahora sí ya, ¿no? sí, sí. Ahora Sí, sí. ajá. Entonces pasó el tiempo y ahora es cuando yo le digo, no, yo necesito sacar tiempo para hacer videos. Y ella me dice, Claro. ah, no, hágale, hágale. Y ya, pues, Ah, ahora sí. sí, ahora sí, ya. Entonces sí, ahora, por ejemplo, estoy en una parte donde no pasan tantos carros, pero sin embargo, tengo que hacer el sacrificio, lógicamente, para grabar unos videos. Por ejemplo, tengo en mi canal hay videos casi de 1 hora de reviews de computadores portátiles, donde yo muestro el equipo, muestro cómo actualizarlo internamente, instalando unidades de estado sólido, memorias RAM, discos duros, mostrando la información interna, externa, por todo lado. Y le cuento que vea yo, para que lo sepan también todos, esos videos yo empiezo a grabarlos desde las 11 de la noche. Así como estamos Imagínate. grabando este video, también la gente para que lo sepa, porque Claro. ahora, primero que todo ahorita no hay ruido, ya no están pasando carros, pues ustedes yo creo que me están escuchando bien, si no aquí es la locura, pues, ¿no? Uy, sí. Entonces yo empiezo a grabar a las 11 de la noche, ¿sabe a qué horas termino? A veces termino a las 6 de la mañana, imagínense, de grabar, dele, cuadrando la cámara para un lado, para el otro, tal, y a esas horas más o menos estoy terminando, a esas horas me estoy acostando, paso todos los archivos al computador y a dormir. ¿Y en Y qué ya. punto, Ricardo, te diste cuenta, aprendiste a mover la cámara también? O sea, porque yo veo que tú no, yo me acuerdo que a mis principios, cuando iba a enfocar la cámara, yo la cámara siempre estaba así, viendo, ¿ok? Pero cuando quería ver a otro sitio, la movía y no editaba esa parte. Pero cuando yo estoy viendo tu video, ahorita los últimos, ¿en qué punto hiciste un curso, te capacitaste con algo, en que ves la cámara, pero sabes, después hay un corte y enfocas otro sitio, que es Claro. buena iluminación? Sí, verá, también eso tiene su parte de la historia. ¿Qué es lo que pasa? Conforme yo había mirado lo de los 60 fotogramas por segundo, yo soy una de las personas que a mí me gusta cada vez ser mejor, cada vez mejorar en lo que estoy haciendo. Ok, Entonces, es ahí donde yo digo, "Mm, el celular no me es suficiente". O sea, incluso también hubo un proceso de evolución en cuestión del sonido. Cuando yo hacía los videos al principio, yo hacía el video y después metía la voz. Y eso no le te cuento creo, que uy, eso era complicado. Uy, no. claro, claro. Porque habían cosas que uno quería decirlas y como que la escena se le iba adelante y uno quedaba Sí, como, sí, ¿sí sí. me entiende? O a veces había una escena y uno ya no tenía nada que decir y se quedaba callado. Y a mí me gusta Sí, aprovechar todos los espacios, ¿sí? No, 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 claro. no hacer perder el tiempo al suscriptor, a la persona que esté mirando el video. Entonces después con el tiempo me compro un micrófono que es el que estoy utilizando por aquí. Es un Sí, Boya M1, creo que es la referencia. Lo tengo hace rato, excelente micrófono. sí, se escucha bien. Sí, excelente. Y ese es el que me ha acompañado para todo. Y entonces ahí es donde yo empiezo a grabar directamente ya. Mientras grabo con el celular, el micrófono lo conecto ahí al celular y así era que grababa. Y ese fue como quien dice mi primer paso en evolución de los videos, que fue el sonido, ese micrófono. Pasa el tiempo y yo digo, no, yo
hay unos videos excelentes de muchas personas y me pongo a ver otros videos de otros manes que son durísimos en video. Por ejemplo, sigo, yo no sé si usted ha mirado a Rumen Guo, es un man Claro, en excel. español. Sí, Eso, sí. el man tiene muchos videotutoriales de eso. Yo no sé si usted conozca de pronto a Edítalo Pro. Sí, también. También, entonces, de Que ellos te yo fui enseña aprendiendo. el tema Sí, del video, audio, sí, sonido, sí, todas las cosas. iluminación. Todas esas cosas. Y es cuando yo digo, no, pues entonces yo me voy a comprar mi cámara, dije. Y entonces dije, no, voy a comprar una cámara y voy a averiguar y pum. Y en ese tiempo estaba la Canon M50, que es la que estoy utilizando en este momento. Y entonces yo digo, yo me quiero comprar esa cámara. Y entonces yo cuando vengo y la averiguo, acá en Colombia, costaba como 2.500.000. Uy, ¿No? Pesos colombianos. Entonces, yo me acuerdo que yo hace mucho tiempo compré una cámara compacta, como en 200.000 pesos. ok. Y entonces yo dije, oye, pucha, para meterle 2.500.000 a una cámara, ¿qué es que tiene esa cámara? Y después yo puedo a mirar más cámaras y hay cámaras de 5 millones, de 7 millones, 8 Una 12. locura, sí, sí. Y yo digo, ya, ¿por qué tan caras? Yo dije, esas Y cámaras. después para saber cuál es la que tengo que comprar, Claro, entonces yo dije, cuál me pero sirve. igual dije, a mí no me alcanza para comprar esas tan costosas. Incluso cuando yo pensaba comprar la Canon, le digo a mi mujer, hay una cámara que me parece que es la que yo necesito. Y yo Ujú. le dije, y vale como 2.500.000. ¿Cómo se le ocurre? Me dijo, comprar eso tan caro. Y le cuento que lo pensé como 2 meses. Y al último Sí, dije, no, yo la compro. O sea, lo que llegue y me pongo al día y tengo que hacerlo. Y mi mujer ya estaba ganando en YouTube. Y sin embargo, mi mujer me dijo, no, esa es mucha plata. claro. Y la compré. Y cuando llegó, listo, la compré aquí en Colombia, aquí mismo. Y ya ahora aprender a usarla. Ese es otro lema. Claro, Pero, aprender a y usarla. le podías conectar ese micrófono también. Sí, sí lo podía conectar ese micrófono también, ajá. Mm. Entonces ahí es donde yo ya con la ayuda de los canales que le comento de Ruben Guo y bueno, de Sí, otros, Edítalo Pro y entre otros, es ahí donde yo ya me empiezo a empapar de los ISOs, ya que de claro. la De la apertura, velocidad. todas esas cosas. Porque vengo, incluso verá que yo grabo un video en el que yo estoy destapando un inyector y yo lo Claro. hago dentro de la impresora, ¿sí? Lo hago con que usted dice que de pronto no le gusta, ¿no? Y yo Sí, soy el sí. que, sí, o sea, todos no somos lo mismo, lógicamente, ¿no? Entonces yo lo hago y lo hago lógicamente, que de ¿No? Y que manera me correcta y recuerdo, moderada. claro, recuerdo que cuando yo vi ese video, yo sentí, madre mía, como una decepción. Yo digo, pero ¿cómo es que este man que estoy viendo que lo está haciendo bien, está haciendo eso? No puede ser. Yo dije, no, me acuerdo que te iba a dejar un comentario, pero igual no lo, porque es que el dilema, Ricardo, es que hay clientes que tú lo puedes hacer con toda la delicadeza del mundo y yo lo hago, ojo, yo hago eso también, porque tú y yo sabemos la técnica, Eso. ¿Y pero el problema, sabe cuál fue el error ahí? Lo que usted dice, tener la técnica. Yo lo claro, hice con mis maneras de como yo sabía hacerlo. Y no faltó el que muchos cometieran muchos errores con ese video. claro, pero es que está el detalle, Sí, porque es que mira, lo que yo siempre digo, eso yo no lo hago, y en mis videos yo digo, yo no hago eso, en mis cursos no lo hago, pero cuando yo tengo un equipo, que estoy súper apurado en el taller, yo hago eso, conecto la jeringa, conecto la manguerita, le doy presión, le meto abajo papel, eso. toallita, algo, y listo, le doy presión ahí rápidamente, porque yo sé que con esa presión mínima va a salir el cabezal. Pero hay clientes que van a pensar que no, que como él lo hizo rápido, ahí también me va a funcionar a mí, pero no les Claro, funciona, ¿ves? Entonces riegan, porque a mí me ha pasado, yo le he metido presión a un cabezal con manguerita y la manguerita ¡puf! Sale sí. disparada y me llena la cara, llena todo, entonces yo digo, madre mía, por eso es que, porque el cliente no va a tener el Claro, suscriptor no va a tener esa delicadeza o no va a tener esa técnica que tú dices, ¿no? sí. Y ahí fue donde más de uno cometió errores. Y era lo que usted me decía. Yo, por ejemplo, en ese caso, yo lo hago con una manguerita pequeñita para Claro, colocarlo ahí y evitar esa exacto. explosión de líquido, ¿sí?
Y ahí es donde muchos cometieron ese error, de que lo hicieron con una manguerita muy larga, hicieron mucha presión, ¡tax! Salió toda la tinta, se riega por un ladito del flex, llegando Ok, abajo a la conexión del cabezal, y ahí es donde ¡pum! Hacen el corto. Entonces mucha gente cometió ese error de hacer ese corto, de que se quema el fusible, de que se queman transistores y entre otras cosas. Y es ahí donde pasa todo ese tiempo y a mí me llega la cámara. Y entonces yo digo, voy a aprovechar ya que me llegó la cámara para hacer un video aclarando muchas dudas sobre eso. Yo no sé si usted lo habrá mirado. Y es enfocado solamente ese video, de que la manguerita pequeña, de que sí, sí. incluso yo en ese tiempo, como no sabía editar, le subí mucho sonido a la música de fondo y la gente ya me empezó a decir, no, es que no se escucha lo que Sí, dices, que se escucha mal la música, que para qué le metes música. Y uno creyendo que así podría ser mejor, ¿no? más Pero divertido, ¿no? Pero no. sí, pues igual uno va aprendiendo y todos cometemos errores y más que todo cuando estamos empezando. Y entonces ahí es donde yo explico muchas cosas y coloco la cámara en ISO bajito, pero Sí, con la velocidad de obturación no. el diafragma. El diafragma es cuando yo vengo y lo abro demasiado y lo pongo en 2 porque tengo un lente de 22 milímetros Ok. y a 2.0. Entonces, donde yo, y cuando ya sale el video y lo voy a editar, me miro que pucha, me está enfocando una partecita y lo demás me lo desenfoca totalmente. Desenfocado. Y yo dije, otro problema entonces. Ahí es donde yo voy aprendiendo cosas y todo eso. Entonces ya mirando más cosas, entonces ya lo toca de cerrarlo para que se miren más cosas. Y es ahí Claro. donde yo lo cierro y se me oscurece el video y le subo el ISO y me Y sube el entonces viene el ruido. ruido. Y Exacto. entonces yo dije, bueno, ¿y entonces cómo lucho con eso? Y entonces Sí, ahí sí. es donde sigo investigando y ya me dicen, no, ya toca luces. Ya Luces, un exacto. amigo me dice, no, es que tienes que meterle luces y con eso ya le puedes bajar el ISO. Y yo, bueno, voy a ver. Y me empapo de luces y todo eso. También usualmente miro los videos sobre fotografía también que van de la mano con el video. Claro. Por ejemplo, hay un man que vive acá en Colombia, yo no sé si es colombiano, este man es Leo Vaquero, yo no sé si usted lo ha mirado. No lo he mirado. El man explica muchas cosas de fotografía y todo eso, y junto como Rubén Go también, él habla sobre eso, y es ahí donde yo también empiezo a aprender sobre las luces. Y entonces digo, no, pues a mí me faltan luces, y me compro unas dos luces, o sea, le voy contando la evolución de cómo ha ido Claro, mejorando claro. el canal, ¿no? Y es ahí cuando yo me compro unas dos luces, unas Godox SL60W, que en ese momento tengo una aquí que me está iluminando a una potencia de 10% nomás, no hace falta más, solamente una. Y por acá tengo un bombillo que es el que yo estoy aquí. Y me he comprado esas dos luces y lógicamente que ahí es donde yo ya puedo bajar más el ISO. Y claro, ya se empezó a mirar la calidad, pues. Claro, Entonces ¿no? Y dije, que no, los suscriptores creen que uno graba video y ya. Este es un sí, proceso. Hay un proceso creativo detrás de todo ajá, eso que es bastante tedioso, porque yo me acuerdo que también el tema de las cámaras, el tema de la luz, pero a mí siempre me molestó mucho el tema del sonido. Y el tema del sonido literalmente lo vengo mejorando ahorita, que compré ujú, también un micrófono de solapa aquí para poder grabar con el tema del sonido. Y me pasó bastante. Es que mira, Ricardo, aun cuando tú grabaste un video donde aclaras todas esas dudas y aclaras lo que dijiste en el video anterior, van a seguir llegando comentarios en el video anterior, que eso es lo sí, peor, que no sé qué, que tú no sabes. sí, Bueno, así compadre, pues es. Así es, pero pues igual yo en mi caso he tratado de demostrar el conocimiento de una manera buena, sin hacerle daño a nadie. Yo no he querido que la gente cometa esos errores porque lógicamente me van a dar malos comentarios y eso es una de las cosas que a mí me afecta bastante. O sea, la idea es tratar de que la gente hable bien de uno, de que uno pueda trabajar correctamente y pueda hacer las cosas bien sin que la gente cometa errores. Y bueno, y volviendo a lo otro de las luces, ya coloco las luces y ya, claro, el cambio ya es completo, pero
después ya me doy cuenta de que los colores no son los verdaderos. Y es Exactamente. ahí donde yo digo, se mira clarito, se mira todo bonito, pero los Ujú. colores como que no son tan reales. Y es ahí donde también me pongo a mirar ya la temperatura de color, El balance los, de blanco. el balance de blanco, bueno, tantas cosas. Y es ahí donde ya, hasta ahí es donde yo sé, en cuestión de manejo de las cámaras. Y ya, y eso es lo que estoy mostrando ahora. Entonces, en cuestión de lo que usted me dice de la impresora, que como que cambia, en el momento yo estoy mostrando una escena, eh, dejo de grabar, ubico el trípode en otro lado, pum, pongo a grabar, pongo acá, tal, el micrófono, lo conecto con mi celular, que mi celular es como mi grabadora, y es ahí yo me lo pongo aquí, y es donde empiezo, tal, primero empiezo a grabar el sonido de la cámara, el computador, o sea, tres cosas grabando al mismo tiempo para después No es fácil, ¿no? sincronizarlas. Es sincronizarle, exacto. Sí, es que lo que usted decía a rato es, yo creería que mucha gente piensa que nosotros es montar la cámara, cambiamos y eso rapidito sale, no. Claro. Eso en mi caso me toca, como les comento, buscar el horario de las 11 de la noche cuando ya no hay sonido, cuando mi familia está acostada, están durmiendo, o incluso a veces no pueden dormir porque yo estoy acá hablando a un tono un poquito fuerte y vocalizando bien para que la gente escuche bien lo que yo voy a decir. Claro. Entonces eso va ya las luces, ya va la cámara, que ya que toca comprarle las baterías, que comprar una memoria que sea grande, entre Ajá. tantas cosas que las cosas no es así tan fácil. Eso viene un tiempo, conocimiento, leer, estudiar, tantas cosas, y eso no sale así nomás. Y es ahí Claro. donde en ese momento ya me puede encontrar, ese es el equipo que tengo, de las luces, la cámara, micrófono, y ahorita estaba pensando en comprarme unas diademas para hacer Ok. unos en vivos, pero eso es algo que estoy pensando en hacer en el canal, que no lo digo en este momento porque a veces uno no puede, se le presentan Claro. cosas se aplazan las cosas. Entonces, Pero dices en- para hacer una reparación en vivo. no, no. Reparaciones no. Ya lo verán después más bien. Entonces, sí, lo que pasa es que ha habido un poquito de patrocinio por algunas partes. Ya. Entonces, la idea de pronto lo digo así, pero no me comprometo. O sea, solamente lo digo para que algún día pase. Van a haber unos sorteos donde de pronto hay la posibilidad de sorteamos, digamos, un cabezal de impresión de una L210, que es el más comercial, que sirve Claro. para la L220, Toda la L380, serie. o sea, entonces serviría mucho para cualquiera que tenga por ahí su impresora ya arrumada, que porque ya no imprimió y no se pudo destapar porque yo también les comento que han habido trabajos de cabezales que están extremadamente tapados y en mi Ya. caso ya no se puede hacer más sino el cambio del El cabezal, cambio. ya no hay de otra. Mira, y ahorita voy a hacerte algunas preguntas técnicas, pero antes de eso, vamos con unas preguntas corticas. A ver, ¿Escuchas música para trabajar? sí, claro. ¿Qué tipo de música? Pues más que todo para trabajar, Al momento de reparar un equipo. me gusta escuchar electrónica. O Electrónica, sea, ¿no? sí, ya sea un computador, una impresora, la electrónica, mientras, digámoslo así, mientras es algo que yo ya conozca. O sea, algo que yo Claro. ya voy a lo que es y y listo. Sí. Y pero Pero cuando es algo nuevo, yo no pongo no, música. o sea, la pongo hasta que llego al problema donde digo, uy, no, aquí necesito como más concentración, necesito Exacto, escuchar, estábamos hablando hace rato, escuchar qué es lo que me dice el aparato, la impresora, el computador, ¿sí? exacto. Entonces ahí ya la música, no, ya no la puedo escuchar. Entonces, un disco duro que esté chillando, una impresora que cuando va a jalar la hoja hace un sonido distinto al que nosotros ya conocemos. Entonces Sí, ahí es donde ya no utilizo la música, pero por lo general cuando estoy ahí en el ambiente, dándole, la electrónica. O de pronto claro. también acá en Colombia, también, bueno, variado, pero también le echamos a la salsa, colocamos un Sí. poquito de reggaetón.
esa clase de cosas. Pero lo que más me motiva es la electrónica. Claro. ¿Y cuál es tu herramienta favorita de tu taller? Mi herramienta favorita, un destornillador que tengo de 4 puntas estrella. Ese destornillador es como multiusos, ese le Claro. saca con muchos tornillos de muchas medidas. Y ese es el que usualmente, de pronto si los suscriptores están viendo este video, los de laptops, los de computadores portátiles, es un azulito que ellos por lo general han visto cuando yo desarmo los equipos portátiles, los computadores. Ya cuando son impresoras toca uno un poquito más grande, que es un amarillito que tengo por ahí. Pero esa es o sea, hay varias, ¿no? Herramientas favoritas. Esa está la paletica para abrir, Mm, mis discos duros externos que siempre están ahí para lo de los computadores. Eso más que todo, ¿no? claro. ¿Y qué, cuál es tu comida favorita de allí? La comida favorita. Algo así sencillito que se puede hacer en cualquier momentico. El pollo sudado. O sea, no sé cómo le digan allá en El pollo Perú. sudado. Sí, es pollo Sí, es como, cocinado. claro, claro, sí, yo sé cuál es. Ajá. Que ese es uno de mis favoritos, a mí también. Que es que tú lo echas con un poquito de aceite, baja llama y tapado y listo. Sí, pero Punto. mire que, por ejemplo, lo que es mi mujer y mi suegra, se hacen un guiso, uf, excelente. Que mi suegra ya sabe que cuando nos Ajá, vamos a encontrar, ella ya sabe y es el pollo sudado. Entonces, ese es ajá. el que me hace a mí, pues, para complacerme, se podría decir. Pero sí, esa Sí, es una también. Acá en la parte de Nariño, donde nosotros estamos, se come mucho el cuy. Yo no sé si usted lo ha escuchado. aquí se come cuy en Perú. También, Sí, eso sí. también es rico también. Mi suegra también prepara el cuy y todo eso. Y es también un plato, no que me impresione tanto como el pollo sudadito, pero también es bueno. Claro, claro. Y ahora, ¿y qué en ese mismo sentido de preguntas corticas y rápidas para que las personas vayan conociendo un poquito de nosotros? ¿A qué país te gustaría viajar? Sea por trabajo o por turismo. Perú es una de las partes que yo quisiera ir por Machu Picchu, que dicen, o sea, hay mucha gente Claro, que ha ido. Cusco, sí. Sí, a mí me agrada mucho la parte de las civilizaciones, me agrada los temas del universo, la La cuestión de cultura. aliens, esas cosas de ovnis, eso. Sí, sí. Y también me gustaría viajar también a Egipto, a ver las Ah, pirámides, y ir a y a México también, Jerusalén. ¿no? México también me gustaría por todas esas cosas de historia y de evoluciones. Entonces, esos serían, pues no, uno le gustaría viajar a muchas partes, pero esos son como los más representativos. Claro. ¿Y cuál hobby tienes o qué te gusta hacer aparte de temas de impresoras y computadoras y de tu taller de tecnología? ¿Qué cosa te gusta hacer aparte de eso? ¿En qué se entretiene Ricardo que no sea temas de tecnología? Cuando te desconectas de todo eso. Pues usualmente antes lo hacía con el deporte. Antes también de gustarme en cuestión de los sistemas, más me gustaba el deporte. Yo incluso quería estudiar educación física y Ah, no se me ¿verdad? dio la oportunidad, ajá, porque me gustaba mucho el deporte, yo le hacía todo. Jugaba microfútbol, baloncesto, voleibol. Y total de que no estudié, pero eso es lo que más me ha gustado hasta que llegó un tiempo en de que me lesioné, o sea, ya me dio de tanto deporte, tuve unas lesiones en las rodillas, que todavía estoy tratando con eso, batallando un poquito, pero le cuento que ya me tocó de retirarme del deporte, ya no pude volver a practicar y eso era lo que más me gustaba. ¿Y ahorita qué haces? Y ahorita, la verdad, una distracción. Contándole que de todas maneras no tengo tiempo, ¿sí? O sea, siempre estoy ocupado, siempre tengo trabajo, entonces se podría decir que las distracciones adicionales sería ver televisión o sentarme a jugar con mi hijo en el computador y jugar algo de Mario Bros, algo así. Pasar tiempo con él, pasar tiempo con mi familia. Claro, y ahí te va la pregunta que te quería hacer después de estas. ¿Cómo gestionas tu tiempo? ¿Cuál es la rutina de Ricardo Enríquez para desde que se levanta
hasta que se acuesta para grabar videos, atender su negocio, atender tus clientes, atender tu esposa, tu hijo y atenderte a ti también como persona, ¿no? Sí, Cómo es esa rutina? ¿Cómo haces para que no colapses como si fuera? es un poquito complicado eso porque le cuento que ya colapsé. ¿Ah, sí? Sí, ya colapsé en una ocasión. em, con todo este motivo de la pandemia, en mi caso, eh, llegó demasiado trabajo. Todo el mundo estuvo con lo de clases virtuales, ya sea porque tenían sus computadores guardados y los traían pues para colocarlos a funcionar. Hubieron Ok, muchas ventas también, computadores portátiles, porque la gente se colocaba en la tarea de trabajar desde la casa. Entonces, en la pandemia le cuento que me cogieron durísimo, cuestión de computadores e impresoras, era demasiado. Me tocaba levantarme a las 4 de la mañana para poder cumplir con todos los clientes, pero tú estás trabajar. solo, trabajando en tu taller. Sí, yo trabajo solo. Ah, ya. Era el desayuno, seguir el almuerzo, seguir por la noche, dele hasta las 12 de la noche, a veces hasta la 1, levantarme otra vez a las 4 y sacar tiempo para todo eso, para grabar videos. Mire que yo en cuestión de que le comento que grabo un video a las 11 de la noche, eso no empieza ahí, empieza más atrás. ¿En qué momento? En cuando yo digo, voy a hacer este video. Mm, Y mis videos no son, listo, ya me monto y voy a empezar a hacer esto. No, lo mío va con un libreto. ujú. Lo mío va con un libreto que en el que yo empiezo a colocar todo lo que yo tengo que decir y lo que se me podría olvidar. ¿Qué es lo que los suscriptores podrían preguntarme? Para que ya Ok, tengan sus ok. respuestas ahí mismo. Entonces, en esos tiempos de la pandemia fue cuando le comento que colapsé. Me pegó el estrés y Pero en ese momento tú atendías solamente las reparaciones, tú no atendías entonces la familia, ¿no? ese era uno de los casos que yo estaba ahí como perdiendo, lógicamente. Claro, pero ¿de qué Estaba forma, descuidando a mi en qué familia. punto, exacto, pero en qué punto dijiste colapsé? O sea, ¿cómo colapsaste? ¿Cómo te diste cuenta que colapsaste? Porque quizás alguien, algún colega esté viendo este video, esté escuchando este podcast y piense que, que él dirá, bueno, pero ¿qué siento? ¿Por qué no me rinde esto? ¿Por qué me pasa esto? A ver, ¿cómo tú sentiste que colapsaste? Llegaron unos momentos en de que no dormía mucho, como le comento, y el hecho de estar sentado, trabajando, dándole, me empezaron unos dolores en la cabeza, en la parte de acá atrás. Todos los días amanecía con ese dolor de cabeza, todos los días. La solución mía era, apenas me levantaba, irme al baño y bañarme. El agua fría me ayudaba y eso me ayudaba a seguir produciendo, como quien dice, trabajando, Claro, trabajando y dale y dale. Y entonces eran unos nudos que tenía en la espalda, los nudos del estrés, pues de estar aquí uno sí, sentado, se sí. podría decir. Entonces busco ayudas, voy al médico, me recetan una droga, no funciona, paro muchas cosas, después llega una pelada, ella se llama Navy, es una masajista de acá, una pelada fuerte, dura para eso, Sí. y yo le digo, no, yo necesito, me la recomendaron, ubiqué su teléfono y ella me viene a hacer unos masajes y me hace los masajes y me dice, no, usted, la cosa está complicada, me dice con usted. Claro. Dijo, vea, yo he mirado gente y bien, le ha ido bien con todos, o sea, les ha Sí. solucionado sus problemas con sus masajes y todo eso. Y me dijo, no, lo suyo ya es crónico, me dijo, usted tiene que parar o si no le va a dar algo más grave, me dijo, un aneurisma o de eso que Uf, se paralizan la mitad. Yo no sé si usted ha mirado gente que se claro, paralizan la claro. mitad y Sí, que quedan como hablando así, igual, bueno, sí, así. sí. Entonces ella me dijo, no, usted tiene que parar, me dijo, porque donde siga así en ese ritmo, usted le va a dar algo grave y ya no va a haber quien trabaje, dijo. Ujú. Ya colapsa y hasta ahí queda. Y yo como que sí, ¿no? Y es ahí donde yo digo, bueno, cómo me organizo? ¿Qué hago? Y es ahí donde yo digo, no, como yo recibía equipos todos los días a toda hora y yo venía y tenía los equipos aquí atrás, bueno, listo, voy a sacar esos equipos y ya me Mm, desocupo y puedo descansar un ratico. Y total de que no, ya seguía llegando y no había momento de que yo me desocupe.
Y mi claro. hijo, venga, que juguemos. Y yo, espéreme, papi, ya me voy a desocupar, espéreme. Y no había el momento de desocuparme. Entonces, yo digo, no, tengo que hacer un cambio, tengo que hacer algo. Y es ahí donde yo digo, no, solamente voy a recibir un día computadores. Los demás no. Entonces dije, el martes voy a recibir. El lunes acá usualmente no se trabaja, acá es como un festivo porque se trabaja el sábado. Ok. Entonces yo dije, el martes yo recibo equipos y con esos trabajo en la semana para que el fin de semana me quede libre. Listo. Y resulta que hubo una semana en que me empezaron a llamar, vea, ¿le puedo llevar mi computador? Y yo, no, tráigalo el martes, que el martes recibo. Tengo una impresora que no hay que, tráigala el martes. Total de que me llamó tanta gente de que ese martes me llegaron 30 Mm, equipos sí. y yo no sabía ni dónde ponerlos ya, o sea, empecé a acumular, y yo no sabía ya dónde colocarlos. ¿Y nunca Y pensaste en alguien que te ayudara? sí, intenté buscar a alguien que me ayudara, pero se suponía que me tenía que ayudar a agilizar, ¿no? Y Claro. no, pues venían era a aprender. Y no es igual. Entonces, a mí no, o sea, yo necesito es de que mientras yo hago algo, la persona tiene que estar haciendo algo. Entonces, conseguí gente que me ayudó, que me tocó después intervenir en los mismos trabajos y perdía tiempo. Y lo intenté incluso con 3 personas y no se pudo. Entonces llegó un tiempo de que dije, no, yo no puedo confiar en nadie, dije tampoco. Porque Claro. incluso acá se manejan información de clientes importantes que uno tiene que ser muy seguro con esas Cuidadoso, cosas, sí, claro. cuidadoso. Entonces, no, difícil. Entonces dije, me trajeron esos 30 computadores, entonces por ahí me dijo alguien, no, es que debiste especificar cuántos ibas a recibir. Exacto. Entonces yo, claro, ese fue el problema. Entonces total Ujú. que pasó esa semana y yo desocupé 15. Me quedaron 15, llegó el otro martes y recibí 10, ya eran Exacto. 25. Exacto. Y total que en 2 meses pude ya decir, ya, salí de todo, pero así, de 10 en 10. Exacto. Pero sin embargo, también me toca sacar tiempo para hacer ejercicio por lo de las rodillas que le comento, por lo Ok. del estrés, eh, mi hijo, mi familia, el canal, los mismos clientes, o sea, entonces ya me tocó hacer otros cambios. ¿Cuáles son esos otros cambios de este momento? Un martes trabajo, recibo equipos, mejor dicho, trabajo la semana. El otro Mm, fin de semana no trabajo. Y para ese otro fin de semana ya saco tiempo para hacer libretos, videos para el canal, hago deporte aquí en la casa, tengo mis pesas, esas cosas. Y sin embargo, así ha sido difícil también, porque no falta el que le diga, colaborame, que yo no sé qué, que sí. tengo esto es urgente, entonces uno a veces puede colaborar, a veces no se puede, y yo les digo, no, es que tienen que entenderme, no es porque no quiera, sino porque ya la salud de uno está en peligro. Yo en este Exacto. momento estoy sobrellevando el estrés, pero no estoy totalmente curado. Tengo unos nudos ahí que me están molestando y en cualquier momentico de estrés pop, me empieza a Sí. molestar. No, y creo Entonces, que sí, ajá, es importante recalcar eso, Ricardo, que esa es la intención de estos podcasts, ¿no? De estos episodios, que los clientes, nuestros colegas sepan que hay que descansar. sí, Hay que claro, descansar. Yo también colapsé. En pandemia yo colapsé. Y en pandemia, calcula tú. Pero que en pandemia me tocó trabajar doble por el tema de la academia online, de los cursos online, de los videos. Pero todo este brazo, después de ajá, pandemia, empecé a trabajar fuerte en la computadora. Yo casi no me paraba. Como yo estaba en la casa, eh, la niña también me decía, vamos a jugar, papá, vamos a jugar. Y yo le decía, no, pero ujú, espérate un poquito. Y yo me sentaba a las 7 de la mañana y me paraba a las 11 de la noche. ujú, Comía y me volvía a sentar. Y este brazo literalmente, no lo podía mover. No lo podía mover la muñeca, se dañó bastante. Toda esta parte era un dolor terrible. Y ujú, también contacté a una amiga que hace masajes y me dijo, no, mira, tú tienes que tener pausa.
tienes que tener pausa. Y empecé a trabajar entonces con estos mouse, ¿viste? Con este mouse, que es para poder Mm, agarrarlo así, ¿ves? ya. No agarrarlo así como normalmente Mouse uno agarra el vertical se mouse. llama ese. Claro. Y eso me mejoró un montón. Claro, ya me explicó el por qué y todo, pero yo no podía mover la mano. No podía. Y todo el brazo estaba dormido y con un dolor intenso. Y yo decía, pero no, yo no puedo estar así. Cómo puedo hacer esto? Entonces, ella me dice, no, tienes que tener pausa. Y es que uno colapsa, Ricardo, y esta es una de las funciones de eso, decirle a nuestros colegas, debemos organizar el tiempo, Sí, porque quien al final de todo, lo que más vale de todo esto, como tú dijiste al principio, que había que producir, pero nos hemos dado cuenta que lo más importante es la familia, ¿no? sí, también. Por ejemplo, uno de tanto trabajar descuida familias y se descuida uno mismo. Y en el momento en que uno colapsa es difícil recuperarse. Mientras que si usted está trabajando y se toma sus tiempos, uno puede trabajar tranquilamente y nunca va a colapsar, nunca va a llegar a esa enfermedad fuerte y puede continuar durante mucho tiempo. Entonces, Exacto. sí, la idea es descansar y sobrellevar los tiempos. Entonces, ¿cómo es un día? Como me fui un poquito, ¿no? De No, no hay cómo es un problema, no, día, ¿no? tranquilo. Pues yo me levanto ahora ya me levanto un poquito más tarde, ya me levanto más o menos como a las 7 de la mañana, reposo un poquito, me baño, me alisto, abro mi local a las 8:30 de la mañana. Es ahí cuando yo empiezo a atender a la gente. Antes no, así me golpeen la puerta, no atiendo. ¿Por qué? Porque ya los médicos me dijeron, no, es que tienes que ser estricto en tus horarios, o sea, en lo que yo voy a hacer, que no tengo que omitir cosas. O sea, si voy a decir que voy a atender a tal hora, tengo que hacerlo y ya. Porque antes, si a mí me decían, ve, yo te llevo un equipo a las 6 de la mañana, ¿me lo recibes? Y yo, bueno, dale, tráelo. Y me levantaba y le recibía. Y esas son cositas que lo van afectando despacito, internamente Claro. calladito, y uno no se da cuenta. Entonces, no, ya me levanto a las 8:30 y empiezo a trabajar con las cosas que ya tengo. También tengo un local donde yo vendo discos duros, unidades de estado sólido, memorias RAM, cables, mouse, teclados, de todo un poquito. Entonces también atiendo aquí y vendo mis cositas, les vendo a otros técnicos también. A veces ellos vienen por un asesoramiento que dicen, ve, tengo este computador que le pasa esto, hacerle esto y les vendo un producto que les puede ayudar o herramientas también. Y así voy pasando hasta las 12 del mediodía. Venimos a almorzar, 12:30 del mediodía. Almorzamos y nuevamente a las 2:30 abro mi local. A veces el mediodía lo tomo para una siesta, a veces porque también el médico me recomendó que tenía que hacer siesta. A veces la hago, a veces no. Casi no la hago, pero por ahí. ¿De cuánto tiempo la siesta al mediodía? No, cuando sea, digamos, una media horita, por ahí, lo que se Pero pueda. siesta es como dormir o descansar ahí nomás. No, la verdad yo no tengo problema con eso. O sea, cuando es a dormir, duermo. Si Ya, por la noche de igual manera, si yo ya me acuesto, ya me duermo. O sea, no tengo nada. Antes tenía mucho problema porque pensaba muchas cosas. Yo creo que eso depende de la estabilidad emocional. claro. Entonces, yo incluso estoy en un momento donde tengo mi familia, tengo mi hijo y mi esposa tiene un otro hijo que también es como mi hijo, que como quien dice, lo he sobrellevado desde que él tenía 5 años, entonces se puede decir que los Claro, dos son mis hijos y vivo, se podría decir, en armonía con ellos. Entonces, no me molesta. Igual soy o sea, no me molestan los pensamientos en el momento de dormir. Hay mucha gente que no puede dormir por eso, porque planean claro, cosas o algo así. No, incluso yo estoy a lo que Dios quiera, a lo que venga. No claro, planeo claro. muchas cosas. Entonces las ¿Y en cosas se han la, ido dando. y en la noche a qué hora te acuestas normalmente? Normalmente me acuesto a las 12. O sea, Ah, ya. normalmente sí. Entonces casi siempre no duermo lo suficiente porque igual también me compré un reloj que me dice cuánto he dormido y Sí, entonces me dice que tengo que dormir 8 horas. Entonces cuando me falta, me echo un sueñito por ahí al mediodía, cuando se puede,
Y Y ahí completo. recupero, sí, ahí recupero un poquito. Después ya trabajo, nuevamente sigo trabajando aquí en el local con computadores, impresoras, o si estoy en semana de hacer libreto, estoy haciendo libreto y también estoy vendiendo. Entonces ya llega por la noche, sin embargo llega la noche y yo sigo trabajando. ¿Y en qué momento Eh, editas? pues también, o sea, digámoslo así. Por lo general, el día que sí hago video, casi siempre es el domingo por la noche. El sábado y viernes ya he hecho libreto. Entonces el domingo hago video, hasta, digamos, hasta las 6 de la mañana, o 5, digámoslo, aunque ahora me estoy demorando menos. Me voy a acostar, todo eso, y ese mismo lunes me levanto y empiezo a editar, ta, 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 ta. Y lo que le decía, lo que pasa es que estaba subiendo unos videos muy largos, que casi llevaban hasta 1 hora, y entonces Ujú. esos videos me costaba bastante tiempo editarlos, cortarles, entre otras cosas, añadirle los efectos, lo que tú me dices, las transiciones para cambiar de una Exacto, escena a claro. otra, esas cositas, entonces colocarle letreritos, entre otras cosas que pues ya cada vez vamos aumentándole. Entonces voy haciéndole y cuando ya está listo, subirlo a YouTube, y después allá también toca de hacer el título, Miniatura y todo. hacer la portadita, hacer la descripción del video, los tags, los videos recomendados, las tarjetas. Siempre es un proceso larguito de todo. Sí. Entonces, siempre requiere tiempo, ajá. ¿Y qué le dirías a un emprendedor o qué me dirías a mí también que grabo videos y que tengo familia, que te gustaría que te fueran dicho al principio, antes de empezar todo esto? Que me Que lo hubieran, descubriste, que lo descubriste, o qué consejo le darías que te fuera gustado, que te fueran dicho al empezar en todo esto. al empezar en lo de YouTube o al empezar en lo del trabajo. Sí, creo que puede ser las dos cosas, ¿no? Lo del Mm, trabajo y lo de YouTube. a ver, lo que pasa es que también conforme va pasando el tiempo y nosotros ya nos va pasando la edad, ya la diversión ya no la empezamos a mirar como una Como parte de antes. nosotros, ajá, como antes. Yo creería, por ejemplo, en este momento es cuando yo si tengo tiempo, estoy estudiando. Entonces, la idea es conocimiento. Como decía por ahí la doctora Ana María Polo, de Caso Cerrado, Ok. capacítese lo más que pueda. Entonces, ese sería como el consejo mío. Leer, 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 mirar videos, aprender todo lo que pueda. ¿Y qué está aprendiendo Ricardo ahorita? ¿Qué tema? Como no tengo tiempo en este momento, casi que no estoy aprendiendo nada, pero estoy con la vaina de aprender After Effects, por ejemplo, a manejar After Effects para agregar efectos. Eso una. Quiero aprender a manejar más el programa que utilizo para edición de video, que es Adobe Premiere. Ok. Quisiera utilizarlo más, por ejemplo, Photoshop, que yo escasamente lo utilizo para hacer las miniaturas, pero sí me gustaría utilizarlo más a fondo, pero no tengo tiempo. Sino eso sería lo que yo quisiera hacer, entre o muchas cosas Claro. más. Igual por Yo de ahí, verdad que eh, estoy escuchando mucho la expresión de Ricardo, es que no tengo tiempo. Yo creo que Ricardo es bueno que estudies más esa posibilidad de organizar el tiempo, ¿no? Porque yo creo que aún el decir no tengo tiempo para esto y para esto causa estrés, ¿oíste? sí, Porque en algún punto yo lo hacía y lo decía bastante, y la terapeuta, que también es psicólogo, me dijo, mira, Wilson, no te repitas tanto que no tienes tiempo. Y yo le digo, pero ¿y por qué? Si es la verdad, porque eso te estresa. ¿Sabes por qué? Porque te causa ansiedad que tú dices, quiero aprender a usar este equipo, quiero aprender a usar un osciloscopio, quiero aprender a usar After Effects, quiero aprender a usar Photoshop, pero es que no tengo tiempo para hacerlo. Y ella me dice, tú no lo percibes, pero el cuerpo se estresa. sí. Y te extiendo eso que ella me dijo, porque me ha servido, ¿viste? Y otra cosa que me gustaría
eh, es delegar, delegar. Estudia la posibilidad de tener a un chaval allí, un muchacho, un joven. Está bien, lo enseñas, pero el problema es la confianza, ¿no? Que no es fácil. Sí. No es fácil el tema de la confianza. Y yo tengo un amigo quien edita mis videos. Ya yo dejé de editar mis videos ya hace como varios meses Mm, porque no es fácil para mí tener que editar los videos, grabarlos, atender la casa, la familia, ayudar a mi esposa en sus proyectos, también hacer soporte remoto. Yo le decía, no, tengo que, aunque quizás sea una inversión que estoy haciendo, que tú dices, no, pero es que yo lo puedo hacer y me queda el dinero. Pero llegamos a un punto, colegas, amigos y Ricardo, en que tratamos de cambiar nuestro tiempo por dinero. Y ahí es donde está el error. Porque queremos cambiar, creemos que si me ahorro dinero, puedo ganar más dinero trabajando más horas. Entonces, estás gastando tiempo para tener dinero, cuando tiene que ser al revés. ¿En qué sentido? En que en vez de estar gastando tanto tiempo, mejor prefiero en gastar dinero para ahorrarme tiempo, en vez de gastar tiempo para ahorrarme dinero. ¿Viste? ¿En qué sentido? En que como tengo que editar, tengo que diseñar la página web, no, yo prefiero gastar tiempo sentado aquí para ahorrarme el dinero. Pero es que el dinero se recupera, pero el tiempo jamás se recupera, sí. Ricardo. Y todos los que están con nosotros, se lo está diciendo uno que colapsó. ¿Por qué? Porque quería hacer mi academia online. Yo cuando lo empecé a diseñar fue un tremendo problema, porque me di cuenta de que no es fácil. Tengo que saber programación, tengo que saber de WordPress, lenguaje de programación, tener un montón de temas listos, la plataforma de pago, las personas puedan pagar, que las personas, cómo me comunico con las personas que tengan problemas. Todo este tema fue un lío. Y yo dije, bueno, pero ¿cómo hago? ¿No? Entonces, un día pasando por Facebook, me sale la publicación y conocí a un muchacho de Venezuela y le dije, oye, ¿será que tú me puedes ayudar a hacer algo en mi sitio web, Ricardo? Y me sorprendió en que él lo hizo lo que yo duré, porque es difícil, ¿sabes por qué? Porque primero, yo no lo sé hacer. En el caso tuyo, After Effects, porque quieres ponerle algún otro detalle a alguno de tus videos. Pero para aprender, para usar After Effects para uno de tus videos, tienes que primero aprender a usar After Effects, Sí. ¿viste? Y hay un punto en el cual yo quiero aprender After Effects total, ¿viste? Esta herramienta, esta herramienta, esta herramienta. Entonces me sumerjo tanto en ese mundo que pierdo el tiempo. Si nada más voy a Sí. usar solamente un efecto, un efecto. Entonces yo perdí mucho tiempo, duraba horas en un video buscando cómo poner, por ejemplo, cómo poner este lapicito aquí, aquí, ¿no? Ahí, en una foto, pero en el sitio web, a nivel de programación. Y tenía Mm, que ver un video de 2 horas para que el man me explicara solamente cómo poner este lapicito aquí, nada más. ujú, Y yo decía, pero, y yo no encontraba, y era un estrés. Yo me acostaba a las claro. 3 de la mañana, 4 de la mañana. Mi esposa me decía, párate de ahí, Wilson. Yo le decía, pero es que tengo que trabajar en la academia, porque eso nos va a generar también ingresos. Entonces conocí a este muchacho hasta que yo dije, no, mira, yo voy a sacar plata de mi bolsillo, no importa, no estoy ganando ahorita, pero quiero que, eh, mira, hazme este trabajo. Y ese muchacho me hizo en una semana lo que yo estaba, no, en 3 días, lo que yo estaba tratando de hacer como en 3 meses. ¿Por qué? Porque tenía que primero aprender lo que tenía que hacer y luego en todo ese aprendizaje tenía que usar una parte de ese aprendizaje para poder mover el lapicito para donde te estoy diciendo, ¿no? Sí. Que es un ejemplo básicamente. Pero aprendí, Ricardo, que no podemos gastar tiempo para ahorrar dinero, porque el tiempo no se recupera jamás. Sí. Fíjate, mañana, el día de ayer, ya no podemos pensar en el día de ayer, porque ya el día de ayer no existe, ya eso pasó y no podemos gastar tiempo en eso. Como tú dices, los pensamientos, ¿no?
Y cuando le delego este tema, mira, inclusive me estresé porque tenía que comprar el plugin para la academia y tenía que pagarle a un muchacho de la India. Y el muchacho de la India se podía conectar solamente a partir de las 2 de la mañana. Entonces, a esa hora yo me tenía que centrar en la computadora a las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Y era un estrés porque teníamos que usar Claro, traductor, él no me entendía, él me decía, no, pero sí funciona, pero yo lo tenía aquí y no me funcionaba. Mira, pero era una locura hasta claro, que conocí a este muchacho, le delegué el trabajo del sitio web. Como te digo, al principio perdí dinero porque no estaba generando, claro. pero descansé Sí, porque ya yo tenía nada más que llegar a montar mi curso y ya, no tenía que, ay, ¿cómo le pongo el título al curso? Que el sitio web no funciona porque la persona no lo puede ver con el teléfono o resulta que una parte de claro. la página no carga rápido, la página se colgó, tengo que contactarme con el hosting. Todo ese tema lo hace ahora el muchacho. ¿Viste? Ahora estoy tratando de ahorrarme tiempo con el tema de la edición de videos. Y yo te comparto esa experiencia de vida. He tratado de enfocarme también en el área espiritual, ¿ok? Yo te escuché que te gusta ese tema, ¿no? Por el tema de las culturas, de los incas, de los mayas, los egipcios. Inclusive me comentaste que te gustaría ir a Israel, ¿no? Jerusalén. Y Sí, es por allá. espectacular, porque nos enfocamos tanto en el dinero que se nos olvida que tenemos una vida que vivir. El día de mañana caemos en cama y nuestros clientes en la gran mayoría van a buscar otro técnico y la vida continúa allá afuera, Sí, pero nuestras familias son los que van a estar ahí al lado de nosotros, como dices tú, camellando, batallando para estar con nosotros, ayudándonos en todo, ¿no? Porque en algún punto nuestros hijos van a crecer y van a ser adultos y se van. Y tú dices, no viví la experiencia ujú, del bebé, de estar con él, de jugar. No es lo mismo, Ricardo, estar en casa, pero a la vez no estás, que estar en casa y sí, pasar tiempo de calidad con tu esposo y tu familia. ¿Sabes por qué? Porque yo esos meses, yo no existía para mi esposa y para mi hija. No existía. Yo estaba sentado aquí en la computadora, papi, vamos a jugar, no. ¿Y sabes qué era lo peor? Que le daba un teléfono. Le dice, toma, mira video. Y pasaba el día viendo video. ujú, ¿Ves? Ahorita no, claro, Ricardo. Ahorita no. Yo ahorita, porque acaba de nacer mi segundo hijo, tiene 5 meses. Y yo ahora sí quiero pasar tiempo de calidad con sí, ellos. Ahorita yo estoy tranquilo hablando contigo. Para los que no saben, estamos grabando este podcast a la 1 de la mañana. ¿Ve? Entonces, pero yo estoy tranquilo porque mis niños están dormidos, ¿viste? Pero yo sé que mañana me tengo que parar temprano y seguirle dando, porque tengo muchos proyectos que hacer. Pero madre mía, Ricardo, me fui yo a hablar ahí tan filosofando muchísimas, tanto cuento, pero tú eres el centro de... Y ahorita entonces estás haciendo, Ricardo, yo te recomiendo eso, trate de delegar. Yo te puedo contactar con un amigo con mi amigo que me edita mis videos, ¿viste? Y trate de delegar de a poco, ¿no? Sí, no, De a o poquito. sea, la verdad estoy haciendo muchos cambios, ¿no? Entre los cambios, como le decía, de trabajar una semana, la otra no, descansar y todo eso, eso me ha servido, porque incluso con mi esposa estábamos saliendo en bicicleta, por ejemplo, que ya no lo había hecho hace rato. Mi mujer también, ella está acabando sus estudios, ella va a terminar administración en salud, entonces ella en ese momento está trabajando y yo estoy como quien dice en la casa y haciéndome cargo un poquito de todo acá, Ok, pero o sea, la verdad sí me está resultando lo que estoy haciendo. O sea, claro. no, en este momento le digo, no tengo tiempo, ¿por qué? Porque de todas maneras no tengo tiempo para lo que quiero hacer en cuestión de estudiar esos programas, pero sí estoy sacando tiempo, por ejemplo, para mi hijo, ¿sí me entiende? Que es Eso es lo una más importante. parte, ajá, eso es más importante que de pronto aprender After Effects. O sea, eso lo haría de pronto que me sobre el tiempo totalmente, pero Claro. siempre estoy pasando tiempo con mi hijo, que eso es una de las cosas, eso es lo primordial, la primera cosa
que es más importante incluso antes de mi trabajo. Entonces estoy trabajando, estoy pasando tiempo con él y tal, y ahí estoy haciendo un poquito de todo. Pero ahora me he logrado mantener, la verdad. O sea, estoy más estable. No, estoy bien. No, no, estuve mal, ¿para qué? Como le comento, me casi colapso, pero ahorita estoy bien. Y ahí vamos Claro. viendo a ver qué va pasando. Seguimos aquí haciendo cambios. Incluso, mire que ahora no he subido videos. O sea, el último que había subido era el de la impresión a doble cara, que lo quería Ujú. hacer, pero hace rato. Y no Sí, hallaba el tiempo, no hallaba el tiempo. Y en este momento estoy atrasado en cuestión de videos, porque por ejemplo tengo 5 equipos, computadores portátiles nuevos, que a cada uno les puedo sacar hasta 3 videos. Y por llevarme con mi hijo, no los he hecho. Entonces, claro. digo, no, listo, estoy pasando tiempo con él y en cualquier momento voy a hacer esos videos, pero ahí está mi familia más que todo primero. Claro, no, pero como te digo, tranquilo que ahí vamos a ver cómo te contacto con este man, porque ¿sabes por qué? Porque tú puedes grabar los 3 videos. Mira, te dedicas, grabas 1, 2, 3, 4, 5 videos y listo, se los mandaste y él que resuelva cómo edita eso. Y ya Mm, después tú lo recibes editadito, bien bonito, pum, subirlo para el canal. Y te claro, ahorraste no ese dinero, sino ese tiempo de calidad con tu hijo, sí. que es lo que estamos haciendo inclusive mi esposa y yo. Mi esposa y yo le estamos mandando los videos a él y así podemos pasar más tiempo con los niños, ¿viste? De jugar, un día nos decimos, bueno, nos decimos, bueno, vamos al parque y jugamos, pero eso es una de las cosas que yo creo que yo también estoy tratando de aprender de ti. Por eso te pregunto cómo gestionas tu tiempo, porque a mí se me hace difícil, compadre. ¿Y sabes qué se me hace Ujú. difícil? Dame tu secreto, Ricardo. ¿Cómo te paras a las 7 de la mañana, acostándote a la 1? A mí me cuesta levantarme temprano. Yo Mm, creo que quizás, Pues sí, no, también me cuesta un poquito, pero mire que a mí todo esto me gusta. O sea, hacer videos me gusta también. O sea, mm, también mirar que la gente dice, o sea, todos esos comentarios buenos que sí me funcionó, esas cosas, ver a la gente que también la despachamos de aquí con su equipo reparado, digámoslo así. Eso es lo que como que me entusiasma, más que todo, en cuestión del trabajo, que la gente, poder darles la solución a sus aparatos a la gente. Yo creería que es eso, porque me levanto y digo, bueno, voy a reparar esto, y listo. Y yo la satisfacción es lo último, que la gente se vaya claro, contenta pues con su equipo eso es verdad. reparado. Entonces yo Mira, creería que es eso. y te voy a hacer la pregunta que anoté aquí al principio, que me la hicieron. Te lo voy a hacer a ti. ¿Por qué impresoras? Si las impresoras, me dice el técnico que entrevisté la vez pasada, él me dice, mira, aquí en México nadie repara impresoras. Y es un rubro o un área muy, pero muy puntual, muy específica, muy baja. ¿Por qué no teléfonos? Que teléfonos sí da mucha plata y hay mucha demanda. ¿Por qué no laptops, no? Notebooks, esa área? ¿Por qué solo impresoras? Y por eso te lo pregunto, ¿por qué solo impresoras? Bueno, no nada más impresoras, pero ¿por qué estás ahora tomando el tema de impresoras incluso para grabar a YouTube? En tu caso, ¿cómo estás? Por qué impresora? Si es algo tan bajo, no bajo en lo moral, ¿no? Sino que es un rubro tan bajito, porque en una casa hay 10 personas y 10 personas pueden haber 20 teléfonos, porque 2 teléfonos por persona. Claro. 10 personas, pero pueden haber 4 computadoras, ¿viste? Ujú. Pero por esas 10 personas, si acaso, una impresora. Entonces, ¿por qué impresora si es algo tan muy poco demandado? Claro. Pues como le había comentado al principio, cuando estudié el técnico en electrónica, yo reparaba televisores, equipos de sonidos, planchas, todo lo que tuviera que ver con la electricidad domiciliaria. Y en ese tiempo también, hubo un tiempo en que reparaba celulares también, pero como le digo, o sea, es que Dios me llevó, Dios me encaminó o sea, yo estoy en el camino que Él quiso. No fue porque yo quisiera que no, que impresoras, que no hay que, no, es que Dios me llevó hasta ahí. O sea, a mí me empezó, yo antes reparaba celulares y llegó un tiempo en de que
giró mi vida, ya me vi con computadores, empecé a trabajar con lo de computadores y después las impresoras van de la mano con los computadores y es ahí donde toca dedicarse a las dos cosas. Incluso han habido oportunidades de hacer otras cosas. Por ejemplo, cámaras de seguridad. También es fácil instalarla. O sea, yo creo que tengo un buen repertorio para poder trabajar si me quedara sin trabajo. También Exacto, podría instalar cámaras de seguridad, hacer reparaciones electrónicas, que ya no las hago por lo mismo, por lo que me estresé un poco, pues si ya el hecho de estar testeando ahí, agachado, testeando sí, componentes, retirando con la estación de calor, probando otro, que otro componente que se quemó, que bueno, entre esas cosas. Entonces, por eso esa parte ya no la hago. Y eso ya se lo he claro. dicho a muchos clientes. Entonces, ¿por qué impresoras? En mi caso, porque van de la mano con los computadores. Ujú. Y pues lógicamente que en una casa puede haber una impresora y se los desbara a todos con una sola, mientras que con Claro, computadores toca repararles a todos. claro. Pero por eso es impresoras en mi caso, porque van de la mano con los computadores. Y en Ya su está caso, bien. Madre mía. Mira, en mi caso, porque me gustó hacerlo desde el principio, como si fuera la primera que desarmé, me fue muy bien. Y resulta que yo no me vi con las computadoras, porque me empezaron a llegar muchas impresoras. Conocí a un técnico que fue el que me enseñó y él me dice, yo te traigo las impresoras. Y me las traía, me las llevaba al taller, las llevaba, las llevaba y reparaba una y otra y otra y otra, hasta el punto de que me dediqué solamente a impresoras y que en Venezuela, en la ciudad donde estaba, habíamos poquitos técnicos, literalmente cuatro, ¿ves? De impresoras de tinta. ¿en qué Y de ciudad los diría cuatro, usted? en Maracay, Venezuela. Mm, Maracay, no Maracaibo. ya. Maracaibo, sí, Maracay. Ajá. Y yo vivía allí y habían poquitos técnicos. Y resulta que de esos técnicos yo era el que mejor reparaba las Epson, ¿viste? Y la mayoría me llamaba para reparar las Epson. Y por eso me quedé con las impresoras y por eso el canal tiene mucho contenido de impresoras Epson. Y Claro. cuando llego a Perú, me encuentro con que aquí hay centros comerciales, Ricardo, de reparación de impresoras, pero brutal. Aquí hay Mm, edificios de 4 pisos y todos los 4 pisos son servicios técnicos y ventas de mm, accesorios. Aquí la competencia es brutal. Entonces, no es lo mismo estar en Venezuela, publicar en Mercado Libre y que la gente me llegue los equipos. Aquí no, aquí en Perú la cultura es distinta. ¿Por qué? Porque hay una área que se llama Wilson, ¿no? Mi nombre es Wilson. Entonces, hay un área, un sector de la ciudad que se llama Wilson y todas las personas de Lima y de Perú saben que esa área es de reparación de computadoras e impresoras, ¿viste? mm, Y la persona va a ir allá cuando se daña su equipo. No va a buscar en internet dónde reparar impresoras. claro. No va a buscar en su Facebook cómo reparar impresoras. No, ya ellos saben que allá está todo. Y eso es un área con muchísimos edificios y de servicio técnico. Igual, si se les dañó su teléfono, van a un sector donde hay teléfono. Entonces, Claro. eso es algo que me gusta de Lima, que está todo como sectorizado, ¿viste? Sí. No es que aquí hay teléfonos, por allá zapatos, por aquí comida, no. Si tú quieres reparar teléfonos, hay una zona de teléfonos. Si quieres Ujú. reparar solo monitores, hay una zona de monitores. Entonces, aquí cuando llego a Perú, sí me ha tocado es repararle a otros técnicos que conozco a través del canal, que me siguen, oye, supimos que estás aquí en Perú, he hecho varios cursos presenciales aquí en Lima, y esos técnicos yo puedo ir a sus locales y les apoyo con sus equipos, ¿viste? Mm, Entonces, así voy y no pierdo esa gran oportunidad de reparar una impresora, llenarme las manos de tinta, escuchar esos sonidos, ¿viste? sí. Y poder levantar la impresora. Ahora, antes de culminar, Ricardo, porque ya estamos llegando a la fase final de la entrevista, Ya. me gustaría hacerte unas preguntas técnicas, ¿no? De impresoras. A ver, veamos. Y preguntas técnicas y rapidito, resumidas en respuesta, ¿no? Que, Aunque hay que considerar de que todos no somos expertos en todo, ¿no? claro, Lógicamente claro, que
sí, incluso hay gente que se cree experta, pero en realidad no lo es. Por eso Claro, podríamos decir que hasta un punto sabemos bastante, ¿sí? Pero no las sabemos todas. tienes Pero razón y también digo mucho eso en mis cursos, ¿no? Que yo no me las sé todas y cosas, por eso quiero sí, hacerte pregunta. A ver, ¿cuál fue esa impresora que más te costó desarmar o reparar? una impresora, la referencia no la recuerdo bien, es una Workforce. Ay, no me recuerdo bien, pero es una impresora un poquito nueva. Yo creería que tiene por ahí unos 8 meses de salida. Fue una impresora nueva que precisamente le falló la board o sea, tuvo un problema, no sé qué problema sería. Y entonces el cabezal quedó en el medio y Ok, en el momento del transporte, eh, no sé qué pasó, pero se salió la tinta del cabezal y se metió ahí en el en flex. el flex, ¿no? La persona yo la conozco y me dijo que no la habían hecho tocar de nadie porque yo revisé y encontré el corto ahí, ¿sí? Entonces le dije, no, es que yo creo que le intentaron lavar el inyector Exacto. y le regaron líquido allá y hicieron el corto. Entonces me dijo que no y que no y que no. Y entonces, claro, yo me di cuenta más que todo después, dije, no, esta impresora la trajeron con el cabezal en el medio y lo más seguro es que la tinta se haya derramado un poquito y tenga. Entonces, Claro. para reparar esa impresora me tocó pues de sacar la board y estuvo como complicadita esa. O sea, Sí, sí, o sea, por ejemplo, usted va a sacar una board, mejor dicho, en lo que es la referencia L, de la L210 en adelante, que son parecidas todas, se puede decir, claro, para sacar una board, un cabezal, lo que sea, es, bueno, para el que sabe es fácil, ¿no? Para el que no sabe es difícil. Entonces, sí. en esa serie es súper fácil, pues para mí, ¿no? Pero esa Workforce, incluso hay otras Workforce que sí, uno la saca, pero esa estuvo complicada, le cuento. Un montón de cables, ¿no? No tanto eso, porque mire que, por ejemplo, yo como estudié electrónica, sé colores, conexiones, qué tipo de conexiones. Entonces, en eso no hay pierde en cuestión de las conexiones, sino de cómo sacar esa board de ahí. Era una board que iba del lado derecho y estaba vertical. Y entonces, no, eso batallé bastante. Pero sí, pero sí la saqué, pues, ¿no? Y se reparó. Y sí, sí funcionó, pero siempre me dio duro. Y era, Otras que siempre verá, me dieron como dolor de cabeza al principio, se podría decir, y así la recuerdo bien, la Workforce, la 3640. uy, sí, También, sí, que es una des- grande, ¿no? claro, es grande. Incluso en este momento tengo una ahí que estaba por cabezal y ya llegó hoy precisamente el cabezal y ya toca de cambiárselo. Y fue una de esas que incluso hice unos videos de cómo retirar la tarjeta Ujú. y siempre, claro, toca bastante. Retirar el escáner, retirar tapas frontales, bandeja, después sale la parte de atrás. Pero en últimas, cuando usted ya lo hace, o sea, ya Claro, la próxima vez ya lo hace y listo. la Se hace próxima vez lo fácil. hace. Sí, se hace fácil y ya. Y en el caso de, ¿cuál fue esa falla en cual, es verdad, nosotros no la sabemos todo en impresora, pero hay un punto en el cual como técnicos, la experiencia, porque esto es algo que quiero también comentarle a los colegas que hacen nuestros cursos, es que muchos quieren aprender todo en un curso, pero hay algo que la experiencia nos las va a enseñar más que un curso, porque en un curso tú puedes aprender algunas cosas, pero la experiencia te va a enseñar a escuchar la impresora, ¿viste? Los sonidos, el sonido del cabezal. Eso me ha costado, ¿viste? Con reconocer los sonidos del cabezal. Tú sabes que el cabezal emite unos sonidos, Sí, ¿ves? Antes de encender o cuando va a imprimir. Esos sonidos también dicen algo. Entonces, todo ese tema nos lo enseña la práctica, la experiencia. Entonces, no nada más un curso como tal. Pero aquí, pero hay un punto en el cual tú reconoces, bueno, la falla cabezal, tarjeta, engranajes. Ya como que
Cuando te digo una impresora, ya tú vas al grano y se te hace súper fácil reconocer la falla. Sí, La falla es esto, esto y esto y repara. La falla es esto y repara. Pero hay un punto en el cual me pasó, y de ese contexto es que va la pregunta, en electrónica. Yo reparaba todo ya súper fácil, todo, pero en la parte electrónica me costaba un montón. Cómo reconocer cuando el cabezal está quemado, cómo reconocer cuando está el IC control, los transistores. ¿Cuál fue esa falla? ¿Cuál fue esa área de la impresora que te costó aprender? Primero porque quizás nadie te enseñaba. Y segundo, porque no encontrabas información en ningún sitio. ¿Hay algo en la impresora que te costó aprender así? inclusive hay una falla que no logré entenderla. Y aquí pues también aprovechamos para hacerle la pregunta a usted qué creería que es o si ya sabe reparar esa situación. Por ejemplo, en cualquier impresora, cuando nos imprime doble, si se da cuenta, usualmente es el encoder de atrás que lo podemos limpiar. Usualmente yo lo limpio con limpiavidrios y no utilizo alcohol isopropílico porque hace muchos años lo hice con alcohol isopropílico y se borró la película y cuando de repente Sí, sí. ¡tas! Entonces ese fue uno de los errores que cometí y me tocó de comprar otra de esas y ahí ya repuse, pero le respondí al cliente. Entonces usualmente pasa de que las letras se escribe doble y ese es el problema. O sea, limpiar esa parte de ahí. Y mire que me han llegado unos casos que les pasa eso y no es el encoder. Incluso he tratado de testear el sensor que mide ese encoder, lo he cambiado por uno bueno y también no, sigue con el mismo problema. Y traté de buscar información por ahí con otros canales, otros videos y total de que no he mirado quién haya resuelto ese problema. Por ahí miré a alguien que dijo es el cabezal, pero total de que no se me dio la oportunidad de haberlo cambiado para mirar si era eso. Y esa es una de las fallas que en realidad dije, no, toca echarle más mano, pero como le digo, ha llegado un momento en que uno ya, o sea, tiene más ocupaciones. Entonces, Que como no te quien da dice, tiempo sí, sí, exacto. ya no hay tiempo, entonces, no, toca continuar con otra cosa y pues se le dice a la persona. Ahí te va, y está súper fácil la solución. La solución es súper facilita, no te comparto pantalla, porque eso es un video que estoy por hacer, pero no lo he sacado, Y no porque está, no, no no está está, por no ningún está. lado. Ajá. No está porque es una solución que muchos no han querido compartirla porque es fácil. Ujú, Y la puedo hacer por TeamViewer, ¿viste? Tú me dices, Wilson, me llegó esta impresora, dale, yo te la hago, pero no te digo la solución, ¿viste? Pero mm, básicamente se hace a través de el programa de ajustes de Exxon, ¿ves? mm, ¿Por qué? Porque lo que pasa es que en algún punto, ¿cómo te digo? No está muy claro por qué falla esa parte en la EPROM de la impresora. No está muy claro. mm, Pero la teoría que tengo es que apagan la impresora o desconectan la impresora sin apagarla o se va la luz. Y en ese momento la impresora está trabajando. ¿Y qué es lo que trabaja dentro de la impresora? La impresora está trabajando entre procesador, EPROM, memoria DDR, transistores y se control procesador. Toda esa información está viajando en esos componentes. Pero uno de los componentes más delicados es la memoria EPROM. ¿Viste? ujú. Entra entre esos componentes delicados. Entonces, cuando hay una desconexión abrupta de energía, acuérdate que no estamos hablando de archivos y no estamos hablando de nada más ceros y unos, ¿ok? Estamos hablando de electrones que están viajando internamente. Entonces, cuando hay una desconexión abrupta de la información, de la energía, se cae y sufre la memoria EPROM, ¿viste? Y hay una mala información, ella es la que le envía al Mm, procesador, mira, esto es lo que tú tienes que imprimir y cómo lo tienes que imprimir, ¿viste? Entonces, estás mandando que el cabezal haga como una sombra en las letras.
Y eso pasa muchísimo. Y está pasando con los equipos nuevos. ¿Y cuál es la solución? Acuérdate que quien es el encargado de mover la hoja es toda los engranajes PF, PF Motor, PF Roller, PF Encoder, PF Sensor, ¿okay? El paper fit. Entonces, eso en el ajuste en program de Exxon se llama BID, ¿ok? Se llama BID. Cuando el ajuste en program se divide en tres menús: el menú de configuración, menú de mantenimiento y menú de apéndice. En el menú de configuración es para configurar la impresora desde la fábrica, ¿viste? Entonces, en la última parte hay una parte que se dice BID. Entonces, en ese BID, tú le das clic, le das chequear y te va a leer la impresora y te van a salir unos numeritos, ¿ves? Y esos numeritos es lo que son unos códigos que tú tienes que ajustarlos para que vuelvan a cuando ella salió de fábrica, porque eso se desajusta, Claro. ¿viste? Entonces, yo lo que estoy haciendo ahorita es que y te lo recomiendo, y un tips para todos los talleres de reparación de impresora: toda impresora que llegue a tus manos, hazle un captura de pantalla al BID y guarda ese código, porque el día de mañana te llega esa impresora imprimiendo doble, agarras ese captura que tú guardaste, metes ese código y listo, se corrigió la impresora en 2 minutos. Y esa es la solución, ¿viste? Que a mí me costó aprenderla, pero que teniendo a través del canal, teniendo varios contactos con amigos que me han ayudado y que me han dicho: oye, Wilson, mira, te la digo, esta es la solución. Y estoy por sacar el video para que los muchachos Claro, lo aprendan esperamos. esto, pero ya lo puedo sacar porque esos colegas que en algún punto me enseñaron a hacerlo se están dedicando a otra cosa, se están dedicando a teléfono, a laptop. Entonces, no es que le estoy tumbando el negocio ni le estoy maleando, ¿no? el trabajo, porque ellos ya están dedicándose a otra cosa. Sin embargo, esta es la solución a la cual es súper fácil, ¿viste? Yo después te Sí. puedo compartir los códigos o te puedo ayudar con eso, los códigos que tengo hasta ahora, ¿no? ¿Y qué otra falla te ha costado aprender? ¿No te ha costado aprender el área electrónica? Casi no porque como le comento yo ya había trabajado con electrónica. Entonces, lo que yo estudié, pues yo alcancé a mirar lo que son resistencias, lo que son condensadores, Ujú. transistores integrados, entre muchas cosas. Entonces, no, la parte de la electrónica casi no me ha molestado. Ya entiendo. ¿Y cuál otra falla fue la que sí te costó aprender o que todavía quizás esté por ahí? No, a ver, a ver. No, yo creería que, de pronto hubo incluso ese video no está tampoco en YouTube en ningún lado, la WordForce 3620 y 3640. Yo Ok. no sé si usted conozca ese error de que toma la hoja y la bota, y la bota. Sí, Yo no sé si sí, se ha dado sí. cuenta. Eso. Y ese sí fue uno, no está en ningún lado. ¿Y cuál fue la Desarmar solución? atrás de donde reposa el cabezal, atrás, hay una piecita como plástica y viene con un resorte. Ok. En el momento que el cabezal llega hasta la parte de aquí, es como que baja la velocidad y le da suavecito. Y ahí es Ajá. donde hay una Sube la piecita, pestañita, ¿no? ajá, eso, y entonces ella tiene que quedar quietica ahí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Hay un resorte, y ese resorte en el fondo hay un palito, se podría decir. Y ese palito, por la presión que hay ahí, se parte. Entonces ya no queda fijo eso, ya pasa derecho el cabezal. No te creo. Entonces, Esa solución, me estás dando la solución porque yo no le encontraba la solución a eso. ¿no? No, porque el problema es que tú me estás diciendo, el cabezal rueda y hay una pestañita blanca que sube ¡tuc! Sí, Y tranca el es, cabezal. ajá. Y el error es 0xF1. Es No 0x, recuerdo, no recuerdo mira, el error el, es 0xEA, ya me acordé, 0xEA. el Y código, no no lo lo hay. recuerdo.
Ese es el código. Búscalo para que veas. Porque no hay en internet la solución a eso, no hay en YouTube la solución a ese error. Y yo no lo encontré. O sea, yo le di vuelta a esa impresora, Sí. vuelta y vuelta. Mira, te lo estoy diciendo que fue hace como Y eso es 6 años más o común. menos. Y eso es común ese error en esa referencia de impresoras. Ese daño yo ya lo he mirado en varias impresoras de la Workforce, de la 3720 y 3740, de la La 3620 y piecita 3640. blanquita tiene como esta forma, ¿no? Que suelto. Sí, incluso mete por una cosita ahí y ella como que cuando va para un lado va por arriba y cuando va por abajo va por acá. ¿Sí se da cuenta? Exacto. Sí, ¿Y es. cómo descubriste que era ese pincito que se partía dentro del resorte? Porque eso no se puede ver así. La verdad no sé qué pasó en ese momento. Simplemente, incluso eso se lo puede testear sin desarmar la impresora. O sea, saber, o sea, diagnosticar que ese está dañado es fácil. Usted coge, la apaga la impresora, mueve el cabezal y en esa partecita lo mueve despacito. Y usted mira la piecita blanca. Si ella se queda donde tiene que quedarse, está bien. Pero si ella se resbala y pasa, quiere decir de que adentro está roto ese coso, Ah, bueno. un piecito. Entonces, Coge ¿qué es el lo que dato, pues. toca? Sacar el escáner, se saca esa pieza que es así una blanca. Incluso yo, la verdad, no la pude reparar. O sea, no pude reparar la pieza. Y la coticé y todo eso y la conseguí por allá en Medellín. Y por esa piecita me cobraban como 140.000 pesos. Uy, Y yo dije, mucha pero es que plata. es una piecita ahí. Yo decía, ¿cómo así? Y llegó precisamente un amigo que le pega la electrónica duro. Un saludo también ahí para Arley. El man es una pepa, o sea, es inteligente el man. El man me ha sacado, o sea, yo le digo, ve, tengo este problema aquí, tata, y yo quiero hacer esto, pero no sé cómo hacerlo. Y el Ok. man viene y me dice, hagámoslo así, y listo, y lo hace. Y en ese Ujú. caso llegó este man ahí. Y le digo, tengo este problema, a ver si usted me puede rescatar, porque ya me había sorprendido. Y yo le dije, en Claro. esta no me sorprende, dije yo. En esta yo creo que ya no puede, dije yo. Entonces ya le comenté y tal, dijo, a ver, regáleme pegadito, un tornillo, todo eso tal. Y la cuadró el man. Y me Mm. enseñó y me dijo, así se la cuadra. Y entonces esa cosita que está el resorte ahí, en la parte de atrás, ahí hay un huequito. Y a todas las impresoras, porque yo vendí esas impresoras, y yo con la vaina de que no vayan a fallarle a mis clientes, en el momento que las llevaban por algo, yo las desarmaba y les iba a corregir antes de que les sucediera. Y Ujú. para antes de que les sucediera era solamente colocar un tornillito atrás para que haga soporte. Y así Ujú. ya no se partía. Eso quedaba incluso más fuerte que original. O sea, ya no se partía por nada. Yo le decía a mi amigo, uy, ahí quedó Yo necesito mejor que nuevo, le decía yo. que me mandes una foto de eso porque estoy sorprendido, porque es que yo nunca le encontré la falla. Nunca, nunca. Y no había internet. Y los colegas que yo tenía no les sabía yo, o no les sabía explicar, o no sabían ver cuál era la falla. Y Porque yo pensaba, eso es común, ese problema, en claro, ese porque yo modelo. pensaba en las modelos Workforce, Ujú. ¿eh? En las 30, 3110, 3620, y porque inclusive no nada más allí, sino en la 71, en la 71, Sí, también, en la 7610, 7110, sí, 7120 también. claro, que ese pincito sube y tranca el cabezal Sí. y da error. Y yo decía, ¿será que es sensor? ¿Será que tiene que ver con los engranajes? Y yo de verdad buscaba la manera, incluso reprogramé la EPROM. Ah, otra cosa, la impresión doble también se corrige reprogramando la EPROM, ¿oíste? Con También. un programador BIOS EZP 2010, que es el que uso, ¿oíste? Que grabas la EPROM de una buena, la guardas y si te llega impresión doble, pues reprogramas BIOS y listo. Mm, No pasa nada, se te pasa ese error. Pero el error 0x90xEA es el error que da, es el código error que da esa falla que tú estás diciendo. sí, ¿Ves? y ese no está Que ese video. Por ningún lado no, no está. está y no lo hice, no lo hice. Y yo grabé ese video y no terminé de grabarlo porque no le encontré la falla. Y yo ni
ni remota idea de que eso es un resorte adentro de esa pieza que está dañado. Yo no sé cómo llegaste tú a eso. ¿Ves? Por eso es que uno tiene que tener amigos, ¿no? Sí, Para y que lo que le digo, vean, mire que como yo le comento a usted, ¿no? Usted es muy reconocido a nivel de Latinoamérica, se podría decir, en cuestión de la reparación de impresora. Pero es que todos nosotros no nos las sabemos todas. Cualquier No, cosita ahí no, por ahí que se nos escapa. Por ejemplo, lo que yo le comento y usted me dice, no, toca reprogramar la EPROM, toca hacer los ajustes en la EPROM y listo. Y yo no sabía eso. Y ahora claro, yo le comparto también mi solución de lo otro. Y también para claro. que los que lleguen a este video ya saben qué es por ahí. Yo creo que no Igual, llegan aquí, no creo que lleguen aquí. Pero sí, es yo difícil de que ya, lleguen. sí, ya yo puedo morir en paz definitivamente. Porque esa era una de las fallas que me tenía, y otra falla de esas impresoras es el fulano print mode. ¿Te ha pasado? Print Mode. No, ¿de qué Que se trata aparece, ese? en esas impresoras, las Wordforce, en la pantallita dice print mode. Así, print mode. O modo print. Modo Pero impresora. sí, pero de Pero ahí no sale. Tú la prendes, ella hace todo su proceso, carga el logo de Exxon y luego ¡pum! Suena ¡tilín! Y dice print mode. Y de ahí no avanza. Y yo pues me esa no acuerdo me ha que, pasado. bueno, la solución es esa, básicamente reprogramar la BIOS. Agarrar la Mm, BIOS de otra impresora buena, sacar la tarjeta, sacar el EEPROM, sacar el chip y reprogramar la BIOS y darle listo, prende. Pero a mí me pasó mucho y yo no sabía cuál era la solución. Primero porque me ha pasado, Ricardo, en que muchos colegas que conocía, colegas malos, ¿no? ujú. No me compartían la solución. Me decían, si te la comparto, la vas a dar en tu canal y me malogras mi trabajo. Prefiero no compartírtelo. Ah, dale, gracias, no te preocupes. Fíjense, muchachos, 20 años después, ya Ricardo me da la solución. Tarde o temprano llega, ¿no? Tarde o temprano Sí, llega. todo tiene su solución, ¿no? Todo Claro, pero problemita por fíjate, ahí tiene. y el print mode se soluciona así. Y la impresión doble se soluciona también. Ya tengo el video listo, lo tengo que editar. Que justo una cliente me escribió, mira, me pasó esto. Yo le digo, pásame TeamViewer. Grabé pantalla, grabé todo, mostré lo que tengo que hacer. Y se hace, pues. Lo único que tienes que tener el ajuste en programa Claro. como si fuera original, porque muchos que están por ahí gratuitos, todas esas funciones no están habilitadas, están deshabilitadas. Ujú. ¿Viste? ¿Cómo limpias el cabezal de la serie L? ¿Lo metes en ultrasonido? No, yo No, ¿verdad? ya lo intenté. Tengo mi tina ultrasonido, que con esa era que yo destapaba los cartuchos de los HP desde hace mucho tiempo. Y en una ocasión lo intenté y no tuve buenos resultados, la verdad. Siempre lo más efectivo, un Se buen quemaba. destapacabezal. No, porque yo lo colocaba bien medidito, ¿no? Que no se vaya a Ujú. entrar el líquido por allá, por la entrada del flex. Entonces, no se me llegó a quemar ninguno. Eh, pero no me dio resultado, o sea, no se destapó. Ok. La propia es La inyectarle, jeringa, ¿no? sí, esa es Pero verdad que ya la llega propia. un punto en el cual hay que sí o sí cambiar el cabezal, ¿no? Sí, claro, sí, porque Claro. incluso, mire, le comento que ahora nomás compré un cabezal en AliExpress, Ok, precisamente para esa Workforce 3740, de 3640, ok. y me llegó, incluso es un video que también pienso hacer de cómo diferenciar los cabezales nuevos con los cabezales remanufacturados. Claro. Cómo viene el Porque empaque. el cabezal nuevo, te lo vende solo Exxon, ¿no? Sí, y ya lo tengo. Y viene en un plástico, en una pasta, y viene como más conservadito. Y el remanufacturado viene como en una, no sé, es como una cosita ahí toda rara. Mira, pero Pero mira, hasta yo me animo a hacerlo contigo. Tienes que hacerlo porque yo también quiero verlo. sí, son Claro, cositas que como tengo los dos, porque claro. Me llegó el de AliExpress, que yo apenas lo miré dije, este no es un cabezal nuevo, pero lo voy Ujú. a probar, porque usted bien sabe de que un cabezal así sea usado, pero que esté en buen estado, excelente, funciona Claro, y exacto. funciona por muchos años por un buen trato.
Claro. Y entonces no funcionó, me tocó demandar unas evidencias diciendo que no estaba funcionando, todo eso. El de AliExpress, ¿no? El de AliExpress, y lo compré A más o mí menos también. como en 150.000 pesos. Y yo dije, tan barato, dije, pero es que me la están mandando desde la China, dije. Entonces de pronto allá es económico. Y Exacto. lo mandé a traer y dije, pues vamos a probar. Pero no, llegó tapado el color rojo, súper tapado. ¿Y el chino te respondió? No precisamente él, AliExpress le tocó de intervenir. Mm, Entonces yo coloqué ahí que no funcionó, que incluso yo sabía que no era nuevo. Ellos me dijeron, demuéstrelo, pero ahí ya montado y todo eso, ya lógicamente que uno no puede demostrar que si es nuevo o no. claro. Entonces lo único que me tocó demostrar es que no funcionaba, porque de allá me decían, no, es que usted no le está destapando las entradas de aire. Y lógicamente, pues, o sea, no estaban hablando con un usuario normal. O sea, Exacto. o sea, usted y yo, por ejemplo, sabemos un sistema continuo, bien organizadito, tiene que los dampers estar llenos de tinta, que no tengan aire, que las cámaras también, la una tiene que estar más alta, la otra más bajita para que haya una presión buena. Y también por donde entra el aire también tiene que estar destapado y si se puede con sus respectivos filtros. Le hago unas dos limpiezas de cabezales, me tocó hacer una grabación, enviarles, que no funcionaba y total de que AliExpress intercedió y me devolvieron el dinero. Pero entonces dije, no, Claro. yo ya no compro por allá. Pues depende, ¿no? Lo que vaya a comprar. Pues, lógicamente que Claro. un cabezal es Sí, complicadito. sí, es Y complicado. ahora mandé a traer ya el cabezal, el propio, con Epson directamente. Se me demoró bastante, alrededor de 2 meses y ya tengo los dos. Entonces dije, voy a aprovechar como para hacer un video cortico explicando unas poquitas cosas. Es que no hay mucho que decir tampoco. Claro, no hay mucho que decir. Sí, pero entonces sería bueno de pronto medio comentar para que la gente lo sepa. Sí, ¿y qué, cómo te va con los solventes? ¿Qué solvente usas? Yo compré un solvente, compré un galón, más o menos de este tamaño por ahí. Lo compré más o menos como en 200.000 pesos. Me arriesgué y lo mandé a traer supuestamente desde Corea. Ok, Y eso se demoró como un mes. Me llegó ese solvente y me ha parecido muy bueno. La diferencia con los demás es que incluso en el video donde yo lavo el inyector, es que no ujú, hacen burbujas. Por tanto, usted no le toca, por ejemplo, hay gente, yo lo hacía incluso con limpiavidrios. Llegó un momento en que yo lo hacía, pero las burbujas no me dejaban mirar si estaba haciendo el trabajo, si en realidad estaba disolviendo. ok, En cambio, con el líquido que estoy utilizando, es transparente y no hace burbujas, cosa que yo y miro a ver si está saliendo, porque la técnica mía es sacar, sacar, sacar. No sé si usted claro. miro en el video que yo Sí, sí, recomiendo yo más es solo sacar, sacaba. sacar. O Sí, sea, inyectar, pero sacar, sacar. Entonces, con ese líquido me va bien. Lógicamente que lo que le digo, hay cabezales que por nada ya no destapan. claro. Mira, y ya una de las últimas preguntas técnicas, ¿cómo estás solucionando la falla cuando la impresora imprime en blanco? Mire Que el que cabezal imprime correcto, bien, y todo fluye, todo correcto, pero no imprime ni una, pero ni una gota. incluso, ¿verdad? Eso pues lógicamente que es el fusible, ¿no? Pues en unos casos, ¿no? Pero mire que pasó una cosa bien particular. Un cliente mío, no me acuerdo qué fue que pasó con él, que algo le pasó a la impresora. Yo creo que fue por almohadillas, creo, no me recuerdo bien. Resulta que a él le pasó eso y me dice, te la voy a llevar. Listo, tráigame, le digo. Cuando la trajo acá, el cabezal se había quedado en el medio, ¿sí? Y la transportó hacia acá y la transportaron mal. Entonces, en el momento de nosotros darle el power, ¡puc! Se dio un error general. Y yo, fue, pucha, ¿qué sería que pasó? Dije yo. Entonces ya vine y le destapé la tapita y mire, claro, había tinta ahí en el flex del cabezal y se había hecho el corto. Esa impresora ya la había traído más o menos hace unos 15 días por otra cosa.
Y yo sabía que ese cabezal estaba bueno, así como usted me dice. Yo sabía que ese cabezal estaba imprimiendo bien, el test de inyectores estaba correcto al 100%. Entonces yo dije, no, se puso en corto el cabezal. Ese fue uno de los trabajos que más me gustó hacerlos. Saqué la board, testé el fusible F1 y lógicamente se había ido, estaba abierto. Entonces dije, bueno, toca cambiarlo pero entonces allá está el corto, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo hice? El cabezal sabiendo, o sea, yo le dije a él, hay dos opciones. La una es cambiar el cabezal y yo acá le cambio el fusible y ya. Y ahí funciona Ujú, esto. Porque el flex no estaba tan dañado, estaba bien. claro. O sea, no había sufrido tanto, ¿sí? Esa es una, pero un cabezal cuesta, acá en Colombia cuesta alrededor de 220, 250 mil pesos. Entonces Ujú, le dije, te sale un poquito costoso, más el trabajo, más el fusible, bueno. Esa es la costosa y la fija, que ya queda bien la impresora. Y la otra es intentar ese cabezal, quitarle el corto y reemplazar el F1, pero donde no le pueda quitar el corto, o se te va el F1 o se te van los transistores. Y ahí sí es más grave, porque tienes que volver a gastar más, le dije. Y entonces el man se arriesgó y dijo, no, pues lávelo, me dijo. Y le cuento que lo he sumergido el cabezal en todo, alcohol isopropílico. Ajá. No sé si usted alguna vez lo habrá hecho. nunca. Y eso, imagínese, yo vine, dele, 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 todo, por dentro, por donde entra el flex, Ok. sabiendo, como le digo, sabiendo que ese cabezal sí estaba imprimiendo bien. Le Usaste solo eché alcohol. alcohol isopropílico, le eché por todo lado, lo inundé, se podría decir. Todo, a sacarle, pero le eché bastante, tanto que goteaba pues el cabezal. Lo Ok. empapé. Y después, lógicamente, lo sacudí un poco, tal. Después viene con una sopladora de computadores, para computadores. Soplarlo, lo que más se pudo. Después fui a la estación de calor con la más delgadita, calor Ok. poquito y bastante aire. Y por todo lado y para allá adentro y que el cabezal quedara calientico, ¿sí me entiende? Eso tiene que haber sido un Del, video de YouTube. ¿Cómo? Eso tuvo que haber sido un video de YouTube y no lo No, hiciste. es que yo no pensé que se iba a solucionar. O sea, yo dije, esto no está en ningún lado y no creo que sea recomendable, dije, pero vamos a hacerlo, a ver qué pasa. Claro. Y tal, y le eché aire por adentro, por donde entra el flex, todo, y me cercioré. O sea, le eché bastante. O sea, saber de que estaba seco no era suficiente. Seguir dándole. Sacudirlo, ya tinta no tenía por ningún lado, ya no tenía alcohol isopropílico por ningún lado, y como quien dice, estaba nuevo. Y dije, no, pues ahora toca montarlo. Ya está, lo monté, ya le había cambiado el fusible, y pum, le mando la corriente, y primero que todo, encendió. Hizo el Sí. reconocimiento, y llegó hasta la posición. Cuando ella empieza a hacer la limpieza, tú dices, ya, ya está lista. No, no, allí tampoco. O sea, ¿No la hizo? no. Me refiero a de que no era suficiente con que Ah, hiciera claro. la limpieza. Se supone que debería imprimir. Entonces ya, movió el carrito, hizo su limpieza de cabeza al inicial, le hice otra adicional y le mando la impresión. Y pum, salió todo el test de inyectores completo. Y yo dije, ¿será que esto dura? Entonces, mandémosle otra impresión, una de color, tal. Y ya parece ser que quedó bien. Entonces vengo, llamo a mi amigo y le digo, nos fue bien con esa impresora y quedó funcionando, tal. Ah, listo, ya la voy a recoger. La vino a recoger. ¿Y qué le digo? Hace como unos 10 días estuvo por aquí por el local, vino a comprar otras cosas. ¿Cómo va la impresora? Ahí está funcionando. Y ahí Calidad, mira. está, ajá. Ahí Y está, sí, mira. hay cositas. Y te ha pasado entonces esas impresoras que te imprimen en blanco? ¿No te ha pasado todavía? Ah, sí, claro. Pues por lo mismo, por lo del F1. Ah, ya, Ah, ya. sí, porque ha habido otras personas que han intentado lavar el inyector, se les regó el líquido por ahí por el flex
ya. Pero sabes Y que me ha pasado que aun cuando cambio el F1 no imprime en blanco, me imprime en blanco igual. Resulta que descubrí que ya el problema es hice control. sí lo ¿Ves? había leído por ahí, sí lo había mirado, Y pero no me había pasado, le comento. hice control. Claro, el problema es porque hay mala manipulación. No te va a pasar hasta que no llegue alguien que la manipule mal. Pero tú como Ujú. sabes hacerlo, no te va a pasar tan rápido. ¿Viste? Pero en ese caso, eh, cualquier cosa, pues nos comunicamos y nos ayudamos allí, pues. ¿Ves? Pero Sí, cuéntame, claro. ¿alguna pregunta para concluir? Se puso como largo todo esto, ¿no? Sí, ¿Quién sí, llegue, y yo creo que los que lleguen hasta el final de este video, de pronto la recompensa es lo que acabamos como de hablar, ¿no? claro, claro, pero es que el asunto es ese, ¿no? Que lo que pasa es que esto no es una charla técnica, ¿ves? Es una charla de conocer a, a Ricardo Enríquez Gómez y compartir incluso todos esos temas que nos pueden ayudar a nosotros como personas. Pero si nos ponemos a hablar del tema técnico, aquí vamos a amanecer. Ah, que sí, ¿Ves? también, ajá. Claro, pudiéramos planificar para otro, ya que tú estás hablando por ahí de un live, pudiéramos hablarlo en tu canal, pues, acerca de toda esa área técnica, compartir pantalla, mostrar a los muchachos cómo hacer, qué solucionar, todo ese tema. Pues yo estoy abierto a totalmente disponible para que tú me digas, Wilson, mira, quiero un proyecto, hacer algo contigo, dale, vamos a darle play y lo hacemos, no hay problema para nuestros canales. La idea es avanzar en colaborar, aprender y enseñarle a a esa serie de personas que dicen que no se debe ayudar, que no se debe colaborar, que no se debe compartir conocimiento, Ujú. pues enseñarle que así no es la vida, ¿viste? Por ejemplo, esa persona que tú me dijiste del incidente, ¿no? Tiene un canal de YouTube, pero mira su canal de YouTube, totalmente pobre, Ujú. ¿viste? Los seguidores totalmente pobres, no quiero decir ni quién es ni cuántos seguidores tiene, Sí, sí, sí. pero es una persona que a nivel visual nos está mostrando que es una persona que ha crecido, ¿viste? Pero nada más porque, porque tú estás usando algo que a él no le parece que uses, te voy a perjudicar de alguna manera. Pues no, míralo. Pero ahí Ujú. está, hay canales que hemos tenido un éxito extraordinario y la base de nuestro éxito, si alguien nos pregunta, ha sido de colaborar con otras personas, tener el contactos, ayudar a otras personas, porque a veces nos enfocamos en ganar $1.000.000, pero no nos enfocamos en ayudar 1.000.000 de personas, Sí. ¿viste? Y ahí es distinto. Entonces, Ricardo, cuéntame, ¿tienes alguna duda que tengas con este servidor o algo? O si no tienes nada, pues algunas palabras. Una de las preguntas que le quería hacer era, ¿cómo aprendió usted este tema? Digámoslo así, bastante, tanto, o sea, ¿cómo se empapó de tanta cosa? O sea, sabemos hoy en día que no hay un título que digan este man es técnico en impresoras, no lo hay, que yo crea, Ya, ¿no? De pronto sus cursos, ¿no? Pero no hay algo así como una carrera donde vayas a la universidad y te diga, bueno, tú te vas a volver profesional en reparación de impresoras. Yo creería que no lo hay, no lo conozco. Entonces, ¿de dónde usted aprendió tanta cosa? ¿De dónde lo de las EPRON, de, digamos, lo de la parte de la electrónica un poco, lo de los cabezales, todas esas cositas, ¿de dónde desde el mismo YouTube o u otras fuentes? ¿Cómo llegó claro. hasta lo que sabe? Listo, te voy a tratar de, como escuché que dijiste es una de las preguntas, te voy a tratar de responder rápido para que si tienes otra, pues la lances, ¿no? Pero rápido, pero sustanciosa. Fíjate, cuando empiezo en el tema de impresoras, que subo un video, subo otro video, las personas le empezó a gustar y empecé a agarrar como si fuera esa, entre comillas, fama, en que nada, eres un tipo que sabe mucho, Ujú. y eso me cerró las puertas en cierto modo. ¿Sabes por qué? Porque si yo conocí a Ricardo Gómez y que sabe mucho de impresora también, pero como tú me conoces a mí, tú dices, no, man, este es un man que sabe muchísimo de impresoras. Yo quiero preguntarle, pero eso me cohibía a preguntarte a ti, Ricardo, sabes, tengo esta duda, porque tú me vas a decir, pero entonces tú no sabes nada, Claro, sí. ¿ves? Pero Ajá. entonces tú no eres el que sabes mucho, pues, de impresora, no, pero es que, espérate, Todas no nos la sabemos. claro, entonces eso me cohibió mucho porque hay un cierto punto en que como que se aprovechaban, ¿viste?
este man no sabe. Entonces me tenían para allá y para acá y nunca me daban la respuesta. Al Claro, punto de decirme, yo te vendo la respuesta, ¿viste? Te vendo la solución. Como tú eres el del canal, te vendo la solución. Porque si tú eres un tipo que la sabes mucho, pero esta falla que yo la sé, tú no la sabes, pues te la vendo. O no te la doy porque quiero ser específico. Eso me cerró muchas puertas, ¿viste? claro. Al tener, y me costó aprender muchas cosas y todavía hay cosas que no sé, Ricardo, pero tampoco pierdo el sueño de aprenderlas, porque creo que uno tiene que, para este tema, tiene que ser muy paciente. Fíjate, yo acabo de aprender la solución que tú me has dado. Sin embargo, yo no me quedo con esa. Te voy a decir, mira, por lo menos pásame una foto de cómo se ve eso, reparado. Aunque nunca en la vida quizás tenga que reparar una de esas. Pero tengo la satisfacción personal de que esa duda que tuve hace años la aprendí. Otra cosa es que soy muy curioso en que llegaba un equipo y yo lo desarmaba y me ponía a hacerlo. Y cuando no sabía una falla, pues fíjate, ese error print mode era de programación de EPROM. Yo nunca supe lo que era programar una EPROM. Nunca supe. Todo lo que era la parte mecánica, yo me la aprendí totalmente en una impresora. La parte mecánica. La aprendía y hasta que no desarmaba, hasta que no corregía las fallas, no seguía dándole. Hice un curso, pero salí estafado de ese curso porque hoy en día sé que muchas de las cosas que me dijeron ahí es mentira. Mm, Entonces, fui como que aprendiendo de forma particular, desarmando, y creo que uno de los secretos es el hambre. Yo estaba empezando y tenía que reparar sí o sí el equipo, ¿viste? Y eso me esforzaba más a aprender cómo. ¿Y cómo? Literalmente no había nada de internet que dijera cómo. Entonces yo me ponía a averiguar, 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 ahí en el equipo, desarmando, probando, desarmando. Y hubo muchos equipos que no reparé, muchos que no reparé. Sin embargo, el tema que a mí se me hizo más difícil fue el de la electrónica, mm, porque todos vamos al F1 y ya, el claro. F1 y listo. Pero saber cuando un transistor está bien o está mal, cuando un procesador está mal, cuando la memoria DDR está mal, cuando el IC control está mal, ya allí entonces empezó algo clave, Ricardo, que son contactos. ¿Ves? Resulta que conocí a un man de, de aquí de Perú, que el man era un verdugo en programación. Lo conocí, pero después de eso, el man como que percibí algo ahí raro. No voy a decir muchos detalles porque quizás él ve este video, pero percibí algo raro allí como que, bueno, esto no lo sabe, yo entonces me lo voy a guardar y no se lo digo tampoco. Bueno, me quedé con ese sabor agridulce de saber el tema de las EPROM, de programar. Me presentaron eso tan difícil, yo dije, eso es imposible. Hasta que por medio de Luis de Tecnopresa Sistemas, conocí a un profesor Jorge Negrete. Jorge Negrete me habla de programación de EPROM de las laptops, ¿viste? Y resulta, madre, pero esto es lo mismo que impresoras, ¿viste? Ujú. Y a través del canal me contacta un muchacho, que no voy a decir quién es ni de dónde es, él me dijo, Wilson, mira, me gustaría conocerte, me gustaría que me ayudes en este paso. Yo digo, sí, vale, te ayudo, no hay problema. Y yo me fui, me arriesgué, pues. Le dije, mira, no sé programar impresoras, no sé programar. ¿No sabes? No. Pero tú eres la recarga. ¿Ve? ¿Me explico, Ricardo? Sí, sí, sí. Entonces, me arriesgué, pues, en decirle, en que me vuelva a decir, no, no te lo digo, te vendo la solución. Mm, Resulta que el man, pues, me ayudó, me explicó, me grabó un video, me dijo, mira, así es, haces esto, y es súper sencillo. Incluso hay un video en mi canal, ¿cómo se hace? ¿Viste? Agarras el EPRO, copias, guardas el archivo, luego en el programador, copias aquí, montas el chip en el programador, pegas la información, reescribes y ya está programado y vuelves a instalar aquí. Entonces, estando aquí en Perú, empecé a trabajar en una galería donde literalmente aprendes sí o sí porque tienes que reparar corriendo con el,
con el cliente montado allí. Entonces, uno de los técnicos que estaba allí me reconoció. Ah, tú eres el de las impresoras. Y madre mía, regó todo eso en la galería o en el centro comercial. Y todos como que me estaban observando, ¿viste? Yo me sentía incómodo en cierta parte porque me sentía como que obligado a reparar todo. Sí. Porque si no reparaba algo me decían, ah, pero eso no sabe nada. Eso no es nada, chico. ¿Me explico? Claro, sí, sí, claro. Entonces, me sentí así como en esa obligación. Sin embargo, había uno de ellos que sí fue chévere, pues bien, y me dice, él reprograma freeware, las convierte en tinta continua, los chiples, pues. Entonces, ¿sabes que chiples también lo podemos hacer por programación y también a nivel de software? Entonces él me decía, no, ven para mi taller. Y yo en silencio me di cuenta que él estaba programando y observaba cómo lo hacía. Y entonces aprendí el socket. Creo que a medida que vas avanzando en este mundo y que de forma muy honesta conoces personas, por ejemplo, como tú, Ricardo, tú me acabas de dar la solución del error ese. Y tú me dirás, alguien me dice, Wilson, ¿y cómo lo aprendiste? Pues Ricardo me lo dijo. ¿Ves? ¿Cómo aprendiste este tema? Con el profesor Jorge Negrete, que él es un especialista en electrónica y, y tipo es un duro en electrónica. Nos dedicamos a estudiar la placa lógica Edson y aprendí de la mano de él a cómo detectar cuando un cabezal está malo electrónicamente, cuando la impresora te imprime mal, te imprime en blanco, pero que el problema no es cabezal, ni tinta, ni F1, sino que es IC Control. Lo aprendí allí y ese es un curso que está en la academia y lo pueden hacer todos. Entonces, pero hubo personas que nunca me dijeron cómo hacer eso. Incluso hubo uno que me dijo, mira, tengo la solución para que este, detectes el cabezal malo. Te la vendo en $1000. Y yo, está loco. ¿Ves? Obviamente. Yo no estoy, yo no aquí, yo valoro el esfuerzo de cada uno. ¿Ves? Pero tampoco se pase, pues. Está Claro, bien que tú me digas, mira, Wilson, tengo la solución, apóyame con algo. O dame $100, $200. Está bien, porque es un conocimiento que te costó a ti. sí. Y tú, o yo te digo, mira, Ricardo, véndeme el curso de cómo lo hace, cómo se hace. Enséñame. Ah, dale, está bien, Wilson. ¿Ves? Lo hacemos. Pero también soy ese tipo de personas que valoro la persona que me enseña en algún punto. ¿Ves? ¿Por qué? Eh, por ejemplo, Ricardo, mira, tengo este cliente. Vale, está bien. En vez de yo hacerlo, te digo, Ricardo, hazlo tú. Yo dejo de perder $20, $40 para que tú lo hagas. Pero yo el día de mañana, Ricardo, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿me puedes ayudar? Claro que te ayudo, Wilson. ¿Viste? Entonces, es eso, ¿no? Tratar de compartir Sí, en todo con nuestros colegas. Pero creo que ese ha sido el secreto de cómo he aprendido tantas cosas en que tratar de contactar a otros colegas, ¿no? sí. Hay en Colombia se reparó mucho la impresora HP de tinta continua, una grande, que tiene una pantallita a un costado. Y hay un man de Colombia que es un verdugo en eso. Y yo tuve un problema con ella, con esa impresora, y pues yo lo llamé, me dice, le digo, mira, estimado, ¿me puedes ayudar? Sí, Wilson. Resulta que es una correíta que está por allá abajo que está rota. Repárala. Y listo, reparé la impresora al momento. ¿Ves? Mm. Y el man todavía siempre hablo con él. Entonces, Claro. pero creo que ese ha sido el detalle. Yo estudié fue ingeniería civil, no estudié nada Mm. que ver con electrónica, Claro. pero creo que ese ha sido eh, uno de los puntos más, más importantes en el aprendizaje que he tenido, que es conocer personas, ¿viste? A través del Ujú. canal y preguntarles, en algún punto preguntarles, mira, ¿cómo se hace? Ese detalle de la corrección doble, yo siempre vi en los grupos, ¿no? Mándame TeamViewer y te ayudo, mándame TeamViewer y te ayudo. Y yo digo, entonces, ¿cuál es la solución? La última cosa que aprendí, Ricardo, fue cómo resetear una impresora por TeamViewer sin instalarte el reset en tu computadora, ¿viste? Vea. Sino que tengo el reset en mi computadora y es como que tú instalaste tu impresora en mi computadora, ¿viste? Por un Mm. VPN. Entonces yo manipulo tu impresora desde mi computadora. No es que entro por TeamViewer a tu Claro. computadora, no, sino desde mi computadora, reseteo la impresora y listo.
¿Ve? O le hago alguna corrección, por ejemplo, el tema de la corrección doble se hace Ujú. así, es para que Claro, tú no veas la falla, la solución, porque si claro, no tengo que instalar el reset en tu computadora, tú vas a ver todo en la pantalla y vas a ver lo que hago y listo. claro. Entonces yo lo hago así, de esta manera. Sin embargo, muy poco me ha pasado y son con clientes finales y yo lo que hago es que voy, hago rápido, hago la configuración rápido, él nunca vio lo que hice. Entonces, eso, pues, por esa parte, no sé si tienes otra duda o ya culminamos. Mm, no, pues lo que le iba a preguntar, le había dicho hace rato, era que ¿por qué no retoma lo del taller? Volver a reabrirlo. Ah, claro. Mira, reabrí el taller. Ahorita duré cerca de 9 años con el taller y mi esposa me ayudaba y la niña estaba chiquita. Pero ya la niña tiene 5 años. Tengo un hijo de 5 meses. Y reabrir un taller es irme. Aquí en Perú no se trabaja como en Venezuela. En Venezuela se trabaja de 8 a 12 y de 2 a 4. ¿Ves? O sea, tienes 2 horas para irte a almorzar. En Perú no se trabaja así. En Perú se abre a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana y se cierra a las 10 de la noche. ¿Viste? Duro, Corrido, corrido. ¿Viste? Entonces, corrido. ¿Por qué? Porque aquí tú no puedes montar un taller si no es en una galería. Porque en la galería es donde va todo el mundo. A menos que seas un Ricardo Gómez o un Wilson Realza, que tenemos nuestros canales o redes sociales y que tenemos nuestros suscriptores que nos van a preguntar cómo hago para llevarte mi equipo, ¿viste? claro. Entonces, en ese sentido, puede suceder eso, que en cierta forma tengo que ir allá a las galerías y montar eso. Y yo no voy a estar allí haciendo eso, porque a través de la pandemia he aprendido a cómo hacer otros ingresos Claro. aparte de los de un taller. Sin embargo, para este año que viene tengo pensado montar el taller físico, pero que otra persona esté allí, no yo Mm, estar allí directamente. Y tratar de capacitar un técnico en darle todas las herramientas que tengo para reparar equipos. Y si en dado caso tengo que ir, pues voy un momento y ya. Pero creo que ahorita estoy en una etapa de mi vida, Ricardo, en el cual mi familia es la prioridad. Mi claro. familia es la prioridad. Y yo estaría súper contento, Ricardo, si tú metes a un ayudante allí, sin duda, Mm, para que te dediques a tus 2 chamos, a tu familia, a tu casa. Yo ahorita en las mañanas lo primero que hago es leerme un libro, leo la Biblia, riego mis plantas y luego me siento aquí a trabajar, ¿ves? Pero ya no. Ahorita me acaban de operar algo aquí en la espalda. mm, Entonces, un tumor allí mm, benigno, ya me dieron el resultado, es benigno. Y la doctora me dijo, eso lo causa el estrés. mm. ¿Viste? Entonces, yo no voy a estar, y abrir un taller es un estrés. Tú lo Sí, sabes, lidiar con clientes, sí. proveedores, eh, con Es los complicado un técnicos. poquito. Sí, y aquí y yo no, y aquí en Perú yo no estoy como de manera informal, ¿no? Yo tengo mi empresa registrada, tendré que pagar entonces empleados, tengo que pagar contadores, impuestos. Yo pago impuestos, pero allí tendría que pagar más. Aquí donde Sí. estoy pago alquiler, ahí tendría que pagar más alquiler. Sin embargo, como te digo, esas cosas son pasables, siempre y cuando yo no esté allí. Y si estudio la posibilidad en hacerlo, lo hago, pero no estando yo ahí, sino que yo Ujú. puedo ir, hago alguna cosa rápida y me devuelvo, porque mi esposa también tiene pensamiento, tiene unos proyectos muy buenos, yo también estoy enfocado en ayudarla en esos proyectos, porque son proyectos que no tienen tanto dolores de cabeza como son los servicios técnicos Claro. y que ella en algún punto necesita ese apoyo, ¿viste? Ujú, Y ella me dice, mira Wilson, yo me gusta que estés en la casa y ya no te veo trabajando en un taller, porque trabajé por años en un taller. ujú, Y cuando trabajaba en el taller en mi casa no dormía, porque pasaba el día elaborando, trabajando, y en la noche editando y grabando el video. Porque ujú. para uno que está en esto, tengo que, yo lo que hago para grabar mis videos es que abro la impresora, descubro la falla y vuelvo a cerrar, ¿viste? Mm, Prendo la cámara y digo, vamos a revisar esta impresora.
y vamos dándole, y pum, los guío hasta la falla. Y la segunda modalidad es que sin recibir la impresora, prendo la cámara y digo, mira muchachos, vamos a revisar esta impresora por primera vez juntos. Y así voy dándole, pues. Pero si claro. yo veo que en medio de la grabación se me está complicando, detengo, reviso y vuelvo a grabar y vamos viendo en el tema de la revisión de la impresora. Pero Claro. sí, sin duda que sí tengo pensado en reabrirlo, pero no, como No si de tú manera directa, ¿no? no, si tú me hablas de forma porcentaje, si quiero abrirlo, yo creo que hay un 40% que sí lo abra, porque el Mm, otro 60% estoy enfocado en los proyectos que tengo aquí en la casa. claro. Entonces, pero sí creo que lo puedo hacer porque tengo muchos colegas aquí en Perú que los he capacitado y pueden trabajar conmigo de forma muy confiante, con una Mm, confianza muy buena. Y otra cosa es que eh, a través de esta empresa que te dije, puede ser también, porque ellos quieren mm, que yo les apoye en el área de soporte, pero no directamente, sino de forma indirecta, ¿ves? Para que podamos, como si fuera, apoyarles en cuanto a eso. Entonces yo me extendí un poquito, pero igual, si tienes otra duda en cuanto a esto, no. Pues, pues en cuestión de usted, esas serían como las preguntas. Y lo último que pensaba preguntarle es, eh, ¿qué lo motivó o qué pasó para que usted llegara, digamos, a mi canal, a invitarme a su programa, a su entrevista? Esa sería, claro, yo creo que la última pregunta. claro, mira, esa es una pregunta, te la voy a responder totalmente transparente a como yo lo pensé. Primero, cuando yo descubro tu canal, veo la calidad de tus. Yo descubrí tu canal hace como, a ver, como 3 años. Descubrí tu ¿Ah, canal. sí? Sí, claro. Mm, Y yo lo veía. Sin embargo, como veo que también haces laptops, yo solamente me veía las partes de impresora y decía, mira qué bacán este man, como graba los videos tan buenos. Y cierto punto, sentí, por fin tengo una competencia digna. Perdonen la expresión, ¿no? Sino que por fin hay un canal que, que grabe excelente, que grabe bien. Y hasta cierto punto te vi como competencia, ¿viste? sí. Yo dije, no, yo tengo que mejorar mi calidad de mi video, porque él lo está haciendo bien y está empezando de paso, ¿viste? Y lo está haciendo bien. Entonces, este, pero, y cuando empecé a ver tus videos y empecé a imitar la forma en que tú estás grabando, en enfocar bien la luz. Mira mis Ujú. últimos videos de la R3150. Tiene mucho, mucho parecido al formato que tú haces. Mm, Y tú dirás, ah, pero que Wilson no es original. No, no es que no seamos originales, sino que hasta cierto punto, incluso la Biblia dice, imitad lo bueno. Entonces, claro, yo estoy imitando algo que es bueno y hasta cierto punto a mi manera, pues. Y en cuanto en qué forma hablo de imitar, no obviamente de ver cómo copiar cómo hablas y esto, no, sino que es en la producción del video, que no es que estoy grabando y estoy moviendo la cámara, hay poca luz, me gustó las partes cuando desarmas, que enfocas el tornillo, el perno, que hay bastante nitidez, todo eso me gustó porque le da un plus muy importante y empecé a ver tus videos y cuando me llegó las impresoras de los nuevos modelos, yo dije, voy a ir al canal de Ricardo a ver si él tiene videos de eso. Y madre mía, me sorprendí porque sí los tiene. Y tiene excelentes vistas y excelente producción. Y yo digo, bueno, lo tengo que hacer también yo, ¿viste? Entonces, hasta cierto punto te veía como una competencia, ¿ok? Como una competencia sana, propia, yo la tenía internamente. Y mi claro. esposa me dijo, ay, Wilson, ya ese señor te va a pasar, ¿viste? Tú eres el más viejo en esto y ya te va a pasar en suscriptores. Y yo sé que tú lo vas a hacer, me vas a pasar en suscriptores, porque el contenido tuyo no es nada más impresora, es Claro, review, es es variado. notebook, claro. Entonces estás abarcando a otro tipo de público. Sí, Sin embargo, cuando empiezo a hacer estos podcasts y hacer estas entrevistas y a tener esta nueva etapa en mi vida de que
llevarme la vida más suave, respirar, aprender a comer, por el tema de la operación, porque eso se puede convertir en otra cosa maligna, Mm. y pensar que mis niños están pequeños. Empecé a sanar un montón de cosas, literalmente a sanar un montón de cosas. Empecé a olvidarme del teléfono, apagué notificaciones. Fíjate, yo estaba aquí esperando la reunión contigo y no me acordaba que el teléfono lo había dejado en la habitación y de paso con las notificaciones apagadas. Yo digo, bueno, Ricardo, ¿cuándo va a entrar a la reunión? Y yo, pero es que si no le mandaba el enlace de Zoom, salí corriendo a buscar el teléfono. Es como tratar de centrarme, estoy leyendo libros, ¿ok? Y eso me llevó a pensar en que yo no puedo ver a Ricardo como una competencia, como que el futuro canal más importante de impresora es de Ricardo, no el de Real Recarga. No, sino que si lo hace, está bien. Y si él llega a ese punto, está bien y tengo que felicitarlo. Es parte de mi crecimiento personal. Ya yo no veo competencias. Yo veo colegas, amigos en los cuales disfruto que tengan éxito. Disfruto que les vaya bien. Y ya yo no los veo como competencias, sino que los veo como mis colaboradores, como mis ayudadores, como alguien el cual yo el día de mañana puedo tener alguna dificultad. Ricardo, mira, ¿me puedes ayudar en este problema en una impresora? Claro, Wilson, te ayudo, te apoyo. ¿Viste? Pero ya esa mentalidad de que, ay, esa es mi competencia, voy a hacer videos mejores que él para que tenga mejores vistas que él. No, eso fue parte de mi sanación. Es una cosa loca lo que te estoy diciendo, porque tú ni me conocías a mí, pero yo he tomado muy en serio mis redes sociales y el subir contenido a las redes sociales y ver que otro le está haciendo muy bien y le está yendo bien. Yo decía, pero Naguará, yo tengo tiempo subiendo contenido y no me va tan bien como a él le va. Y yo dije, no, esto es parte de mi crecimiento personal y lo voy a entrevistar y lo voy a conocer y me voy a hacer amigo de él y lo voy a felicitar. Y aquí estoy, Ujú. conociéndote, estamos compartiendo soluciones y si el día de mañana me llegas a pasar en suscriptores, eso es, eso son solamente números, nada más. Son solamente números. Lo importante es la amistad que hay entre Ricardo y Wilson, no entre Ricardo Enríquez Gómez y Real Recargas. No, Ujú. es entre Wilson y Ricardo. Que el día de mañana voy a tu ciudad, a la Unión, y puedo decirte, invítame una, un pollito sudado que hace tu suegra, invítame un pan de Claro. bono, ¿ve? O si vienes a Perú, que tú dices que quieres venir a Perú, yo tengo una habitación dedicada para visitantes, ven a mi casa, vamos a almorzar, vamos a cenar, y no existe ese tema de que, ay, él es mi competencia, me va a dañar mi negocio y yo no voy a tener relación con él. No, no, Mm. ya yo he estado superando esa parte porque todo empieza en la mente y la mente va a reflejar ese daño mental, lo va a reflejar en el cuerpo. ¿Viste? Entonces, cuando tú aceptaste la invitación, yo me sorprendí. Yo pensaba que me iba a decir que no, porque tú dijiste, yo pensando, no, él no va a querer, yo no voy a estar ahí entrevistándome con uno de ¿Pero los por que sabe. qué? No sé, porque he escrito a otros de otras áreas de tecnología y me han dejado en visto, pues. ¿Verdad? Entonces, claro, Mm. pero porque en este mundo hay de todo, pues dirán, Pues no, sí. él es muy pequeño para que me entreviste a mí, ¿no? Puede pasar. Entonces, pero creo que gracias a Dios ya contigo ya tenemos podcast como para hasta el año que viene, ¿ves? O sea, he entrevistado a muchos más. Sin embargo, entrevistarte a ti fue algo muy emotivo. No es nada, totalmente nada parecido a mis otras entrevistas, porque yo te veo a ti como esa persona que está subiendo contenido de impresoras, con excepción de que limpias el cabezal adentro de la impresora. Pero yo de allí, yo te admiro y te respeto bastante porque estás subiendo contenido muy bien, incluso estás colaborando con marcas como esta empresa que nos pidió colaboración, ¿te acuerdas? Sí. Para que trabajemos con los reses y todo eso. Y yo digo, no, le va muy bien, le va muy bien, y el man va a seguir creciendo. Pero fíjate, no sabía ese estrés que hay detrás de todo eso, Sí, ese también. daño que, ese daño que había detrás de subir las redes sociales y que compartíamos lo mismo, ¿no?
pero fíjate que la sanación tiene mucho que ver en eso y Ricardo, muchísimas gracias y estoy contento en que el día de mañana llegue tu placa a los 100,000 suscriptores y vamos a celebrarlo juntos y vamos a, a celebrar juntos el éxito porque no podemos reflejarnos en los números. Claro. Los números son eso, números, estadísticas, sino en Y las mire, personas. y mire, Wilson, que de todas maneras, así como usted dice, las placas, ¿no? De los 100,000 suscriptores. De igual manera, esas placas no llegan por sí solas, o sea, ya Exacto, van en colaboración de tanta cosa. Estábamos hablando sobre los otros canales que pues yo visito, digámoslo así, porque yo para claro, sacar el contenido que estoy sacando, lógicamente que me tuve que instruir por otros canales, entre esos pues el suyo, de ver cómo se hace en algunas reparaciones. Ya está, por ejemplo, gracias, digamos, a Rubén Guo, ¿sí? Por ok, mostrarnos cómo editar un video, cómo hacer las cosas. Por ejemplo, yo también sigo a Nate Gental, no sé si lo conoce, también es un español, sí, sí, pero él sí, es cuestión ya de computadores, es un man que sabe muchísimo. También, no sé si de pronto, también aprendí mucho de este man, este man es mexicano que sube de celulares, ay, se me olvidó, mantiene muchísimos suscriptores, ya tiene millones. Y de todos ellos se aprende. Entonces, gracias a todo eso, es que uno pues va escalando y de pronto llega a la placa. Y la placa es gracias a todas esas personas que estuvieron ahí en claro, colaboración sin querer, ¿no? Digámoslo así. claro que sí. Y como te digo, a mí en el tema de impresoras me ha ayudado mucho conocer gente, porque como el tema de impresoras es un tema muy pequeño, casi no hay contenido de este internet, Sí. prácticamente yo era el único que subía, Ujú. entonces conocer estas personas me nutría en aprender más, ¿viste? No es nada más foros y todo este tema, pero este ha sido el secreto, pues conocer gente como tú que están dispuestos a ayudar a otros. Aquellos que no están dispuestos a ayudar están en el olvido y están por allá en una parte de mi vida en la cual yo no quiero regresar porque son gente tóxica que no aportan nada a tu vida, sino que básicamente te dicen, pues no te ayudo o si te ayudo, pues es tanto y tú verás, pues si me das o no. Y pues no, yo no estoy pidiendo que ayudas gratis, solo estoy diciendo que hemos estado colaborando con un montón de técnicos. Uno de los técnicos que más me ha ayudado en todo este tema de programación y de cómo aprender a usar el reset, todo eso, yo le mando clientes. Yo le digo, mira, fulanito, tengo este cliente, toma, atiéndelo. No, pero usted hágalo, no, no te preocupes, hazlo tú, porque tú me has ayudado un montón de veces y dale, hágalo usted y ya ganes esa plata. Mm. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, Ricardo, creo que hemos llegado al final. Yo no quisiera despedirme sin que me hables del gatico que tienes atrás. ¿Es tu mascota? ¿Es la de tus hijos? ¿Es la de tu Eh, familia? ¿Cómo se llama? es la gata de la casa. A ver, voy a traerla para que la mire. Estamos interrumpiendo ahí su sueño. Decía que estábamos interrumpiendo el sueño a la gatica. No, ella se lleva ahí, ese es su nido, y ella por rato se sienta aquí conmigo mientras yo trabajo a veces, y es bien mansita, bien cariñosa. A ¿Cómo se veces llama? no le decimos Pachita nomás. Ah, ya. Ajá, ¿Sabías que uno como técnico, uno sabe qué tipo de mascotas tienen las personas por los pelitos que tiene el cabezal abajo, ¿no? Pegado a la tinta. sí. Veo, pues sí he mirado los vellitos, pero ahí debajo no, pero por otros lados sí, sí, claro, sí sé. Sí, exacto. Oiga, y ¿Ves? le vamos a dejar, yo no sé si usted piensa en una tareita para los suscriptores, A ver, que nos digan para los que llegaron hasta aquí, que no es cualquier cosa de escuchar todo claro. lo que es si les gustaría que hagamos un en vivo entre los dos, apoyado de chat de suscriptores y hablando de estas cosas, de la parte técnica.
Claro, porque para la parte técnica, para claro, que todos aprendamos a ver a qué llegamos. claro, claro. A ver, escriban aquí a los colegas si llegaron a este punto, si quieren una charla técnica en vivo, en retransmisión, tanto en tu canal como en el mío. Ajá. Y ahí vamos, ahí bueno, ahí nos vamos de largo, unas 3 4 horas compartiendo un montón de cosas y claro que sí, yo estoy de acuerdo, sin duda. Es más, Cosas como la que charlamos, que no sabemos, por ahí llegamos a las claro, soluciones. claro, claro, por ahí llegamos a las soluciones y sin duda un montón de cosas en las cuales hacer. Y también dejen sus preguntas, mi estimado. Y bueno, algunas últimas palabras, Ricardo, antes de irnos. Y no, pues un saludo para todos los que hayan llegado hasta el final de este video. Espero que les haya gustado, así como digo en mi canal. Mira, y Eh, disculpa que te interrumpa, a los que han llegado aquí porque saltaron todo el video y pusieron esta parte última, les decimos, en la parte del medio del video hay muchas cosas importantes que se lo están perdiendo ajá, cositas de reparación que de por ahí que reparación, no están, que que ya no nos dimos están, cuenta que no están en ningún lado y ya es nomás con la experiencia, pero conforme vaya pasando el tiempo y tengamos tiempo, por ejemplo, por mi parte, lógicamente que podría estar subiendo estos videos que estamos hablando que no están por ningún lado y que yo lógicamente que sé la solución sí o sí. Entonces la claro, idea es exacto, hacer nomás el video y ya, esa es la exacto. cosa. Ajá. Y no, pues nada más un saludo para todos y pues ya nos vemos en otro video más adelante. Así es, así, bueno, muchísimas gracias a toda la audiencia que está con nosotros, que estuvo con nosotros en estas casi, yo no sé si son 3 horas que nos llevamos, porque perdí la cuenta aquí porque trancamos la transmisión y luego empezamos, ¿no? Otra Sí, vez. Pero bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Ojalá este podcast ustedes lo pongan al fondo de sus oficinas, de sus trabajos, de sus empresas y lo puedan escuchar, la experiencia. En cuanto a qué hablamos, estuvimos hablando de cómo empezamos el negocio, de cómo nos ha afectado el estrés por el tema de la pandemia, por el mucho trabajo, por querer hacer todo, por cómo podemos delegar, cómo podemos ayudarnos para que el estrés no nos agobie. No todo es producir dinero, que lo más importante es ahorrar tiempo para gastar dinero en vez de gastar tiempo para ahorrar eh, dinero, tiene que ser al revés, ¿ok? De cómo llegamos hasta aquí, de algunas soluciones técnicas, de por qué yo estoy entrevistando a Ricardo. Quizás Ricardo no se esperaba esa respuesta, pero para mí yo lo admiro muchísimo y es uno de los canales más importantes que yo creo que está grabando excelente contenido de impresora. Suscríbanse a su canal, vayan a su canal y denle like y díganle que vienen de parte de Realiza Recarga. Y bueno, para los que están en su canal y están viendo este video, pues están en un canal excelente. Yo les invito también a ver el mío. Sin embargo, pásense entre los dos, porque entre los dos también van a aprender. Si ustedes agarran un poquito de allá, otro poquito de aquí, otro poquito de allá, pues van a ir armando un gran contenido excelente para que puedan tener una gran recopilación de conocimiento. Yo de la verdad estoy muy agradecido, Ricardo, por estar aquí. Como te digo, es para mí un honor entrevistarte porque tenemos la misma sintonía. Primer podcast en mi canal que va a durar esta cantidad de tiempo, pero es porque es inevitable no hablar de impresoras cuando los dos hacemos impresoras, ¿no? claro. Eh, y bueno, pero más adelante hacemos otro live de hablando acerca de las charlas Esperemos que lo técnicas. pidan, ¿no? Que la gente opine si les gustó o no les gustó, porque qué tal que no les haya gustado y que digan, no, esos manes ahí se llevan, hable y hable y hable y hable, qué aburridor. Entonces, Claro. van a ser poquitos los que en realidad les interesa esta clase de charlas. Claro, no importa, no importa, pero en algún punto a esos poquitos, si a esto les sirve y les cambia su vida, es lo mejor que hay, ¿viste? Esta es la razón por la cual estos podcasts, porque me han escrito ya muchas veces por interno diciéndome que a ellos les ha ayudado mucho el tema del podcast. Y por cierto, 1 de diciembre, estamos a Ujú. 31 días de acabar el año, ¿no? Sí, Madre mía, ya hemos llegado. Bueno, mi estimado Ricardo, yo voy a culminar el video y paro la grabación, pero no te vayas, ya para listo, que estés pendiente también para parar la grabación allí en tu computadora. ya listo. Entonces, bueno, mi gente, pásenla bien. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Saludos a todos Recuerden, también. saludos a todos y recuerden, salud les deseo porque el éxito depende de ti. Chao, chao.
Cuando quieras paras tu grabación. ¿Ya? ¿Listo? Bueno.